Muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén acompañando a lo largo de las Américas. Es para mí un honor poder, en nombre de la Fundación para la Educación Económica FI, darles la bienvenida a nuestro último evento de nuestra Semana de Emprendedores. Esperamos de que este sea un espacio en el cual se puedan inspirar y que les pueda servir para catapultar todas las ideas de emprendimiento que pueden surgir de este espacio creativo. Como un anuncio, les pedimos de que puedan enviarnos sus preguntas en la ventana de chat para que las podamos ir respondiendo conforme vamos avanzando en este día. Nos acompaña con nosotros Mónica de Zelaya, quien es la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín el día de hoy, quien nos estará acompañando a lo largo de este evento. Bienvenida, Mónica, muchísimas gracias por estar y poder acompañarnos en este evento conjunto con la Universidad Francisco Marroquín. Muchas gracias, Javier. Para mí realmente un gusto y un honor como Universidad Francisco Marroquín acompañar a la Fundación para la Educación Económica en este evento tan importante. Nos encanta saber que hay gente joven y mucha gente que está hoy aquí dejándose inspirar por todos los emprendedores que vamos a tener ocasión de escuchar el día de hoy. Quisiéramos abrir esta tarde especial con algunos pensamientos sobre el tema de emprendimiento. Lo primero es que nosotros vemos que la libertad en acción justamente sucede en los emprendedores. Los emprendedores son un excelente ejemplo de lo que una persona apasionada por algo, con una visión clara y enfocado en satisfacer una necesidad o deseo, se convierten en el motor del desarrollo, la generación de riqueza y, por qué no decirlo, de la creación del futuro de nuestras sociedades y nuestros países. Nosotros, tanto en la universidad como en FI, somos grandes admiradores de los valientes emprendedores. Son aquellas personas que no se rinden, aquellas personas que con paso firme avanzan a aquello que tienen claro en su mente y que constantemente debemos buscar reducir las barreras que están alrededor de ellos para que en un entorno de libertad puedan avanzar más rápido. El día de hoy estamos muy contentos de compartir con ustedes esta tarde con 4 ponencias muy interesantes, 3 en forma individual y una de ellas en un foro. Y el propósito de esto es que reflexionemos sobre este tema de emprendiendo en medio de una crisis. Normalmente asociamos con crisis una visión oscura, tenebrosa, que genera miedo. Los emprendedores tienen una habilidad particular, tienen la capacidad de ponerse los lentes de ese pensamiento emprendedor que les permite ver en un entorno de necesidad un mundo de oportunidad. En un entorno de crisis, un montón de nuevas formas de abordar esos problemas nuevos que se generan en una crisis. Y justamente es por ello, como decía la persona que introdujo esta actividad de la tarde antes de Javier, en las crisis muchas veces surgen las grandes nuevas ideas. Así que sí, los invitamos el día de hoy a disfrutarse esta tarde y a dejarse conectar por la energía, la pasión y la capacidad de trabajo que cada una de las personas que nos va a acompañar va a transmitirnos con sus propias experiencias personales. Un gusto para la Universidad Francisco Marroquín y el Centro de Emprendimiento Kirchner trabajar este proyecto y otros venideros con la Fundación para la Educación Económica FI. A continuación voy a presentar a José Manuel Serrano. José Manuel, en su formación académica, es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Hidalgo. Es maestro en Gestión Tecnológica e Innovación y cuenta con una certificación en Creatividad, Innovación y Liderazgo por la Universidad de Buffalo. Es consultor en Gestión Técnica y de la Innovación. Es un apasionado de la innovación, la tecnología y el emprendimiento. Comparto esto contigo. Me encanta también el tema de innovación y emprendimiento. Y prácticamente con más de 15 años de experiencia creando y desarrollando proyectos de alto impacto y de tecnología. Durante su trayectoria ha estado involucrado en el desarrollo de modelos de gestión y transferencia tecnológica, inteligencia de mercados, inteligencia web,
medios digitales, desarrollo de estrategias y búsquedas tecnológicas, análisis de factibilidad, tecnoética, planificación y ejecución de marketing digital para emprendedores y startups, así como estrategias de propiedad intelectual. Desarrolló modelos de vigilancia tecnológica, gestión de fondos públicos y privados para apoyar proyectos con alta tecnología. También es importante resaltar que previamente fue cofundador y director de gestión tecnológica en Star Blue Up, empresa dedicada a dar servicios de incubación, aceleración y fondos de inversión para proyectos de alto impacto. Es Managing Partner de SBU Capital y evaluador del Premio Nacional de Tecnología e Innovación, participando como miembro del Comité de Evaluadores de la iniciativa CleanTech, Challenge México y el Premio Nacional de Tecnología e Innovación que preside en la Fundación PNTI. En el 2017 recibió el premio a la iniciativa innovadora en América Latina, Start Blue Up. En el 2018 dio podium con el presidente del Instituto Nacional del Emprendedor como representante de los aliados estratégicos en la entrega de resultados de la Semana Nacional del Emprendedor. Y esto también le ha permitido participar en varios eventos de innovación de carácter internacional en Chile, Argentina, Estados Unidos, Israel, entre otros. Actualmente lidera la operación de Startup México, la aceleradora de negocios con el programa más ambicioso para el fomento del emprendimiento y de la innovación en México. De la mano de su socio, Marcus Dantus, además de liderar las iniciativas de la innovación en la organización, está comprometido a fomentar el emprendimiento, la incorporación de nuevas tecnologías y la competitividad económica en México. Un gusto poder escucharte, José Manuel, y aprender de tu experiencia y compartir contigo esa pasión por la innovación y el emprendimiento. Muchas gracias a todos y que disfruten la tarde. Nos vemos en el panel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. Por ahí, a ver, ¿ahí me escuchan bien? ¿Me escuchan, Mónica, Javier? Sí, te escuchamos bien, José Manuel. Perfecto. Buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto y un placer estar aquí con ustedes, sobre todo el tema de innovación y emprendimiento. Me parece que la Fundación hace una labor extraordinaria en apoyar justamente a los jóvenes con estos temas, acercarlos a este tema tan importante como es el emprendimiento y la innovación. Ojalá a mí me hubiera gustado, ¿no?, que en su momento yo pudiera tener acceso a este tipo de iniciativas y posiblemente hubiera estado desde antes en estos temas de innovación y emprendimiento. Pero bueno, las circunstancias de la vida siempre nos llevan a donde nos tienen que llevar para que estemos donde estemos hoy, ¿no? Y bueno, pues justamente un poco de lo que yo les voy a platicar hoy es primero un poco la experiencia personal que yo tuve, ¿no?, con el tema de emprendimiento y cómo a lo largo de este tiempo pues he ido construyendo una experiencia en el tema personal, ¿no?, en el tema de aprendizaje, en temas de emprendimiento, innovación, inversión, etcétera, pero también cómo hemos crecido y cómo hemos visto el desarrollo de este ecosistema tan importante, no solo en México, sino en América Latina, y me parece que es relevante que lo sigamos impulsando, pues para lograr los objetivos que necesitamos en términos de desarrollo económico y desarrollo de calidad de vida de las personas. Entonces, pues bueno, ya digo, la verdad es que Mónica les platicó perfectamente todo lo que he hecho, pero bueno, eso habla un poco de mi formación profesional, pero bueno, también como persona, les quería contar un poquito, dado que ustedes son muy jóvenes, ¿no? Muchos de ustedes son jóvenes y apenas están como abriendo los ojos a estos temas. Y fíjense que me acordaba yo hace ratito de una anécdota personal, ¿no? Que dije, bueno, yo dónde empecé como emprendedor, ¿no? Como con esta inquietud de hacer negocios. Y bueno, la verdad es que esto me llevó hasta la secundaria. Fue un tema y una experiencia muy simpática que todavía la recordamos en la familia, ¿no? Yo, pues, en ese entonces yo vengo de una familia muy trabajadora, no son empresarios, pero siempre mis padres nos inculcaron el tema del trabajo y del esfuerzo para lograr lo que quisiéramos. Y siempre ser como muy, muy honestos con nosotros mismos, ¿no? En cuanto a nuestras capacidades, a nuestros errores y cómo podemos mejorar para seguir desarrollándonos desde donde estemos.
Entonces, pues yo traía la escuela de mis papás, ¿no? De estudia, prepárate para que puedas tener una carrera, un buen trabajo, etcétera. La verdad es que eso es lo que a mí me enseñaban, ¿no? Porque eso es lo que ellos también habían aprendido. Y bueno, la realidad es que yo en la secundaria, por ejemplo, pues me tocó estar, afortunadamente mis padres siempre hicieron un esfuerzo importante por mantenerme en escuelas privadas. Estuve en la secundaria en una escuela privada, de las más importantes de donde yo soy, de Hidalgo, México. Y bueno, en ese entonces, pues la verdad es que a mí mi mamá me ponía el lunch, ¿no? Lo que llamamos acá la torta, el sándwich, para el receso. Y pues yo ridículamente en ese entonces me avergonzaba un poco porque todos mis compañeros pues sacaban, ya saben, el dinero para ir a la cooperativa, a la tienda, poder comprar lo que iban a almorzar y pues yo tenía que sacar mi sándwich y mi torta y pues me avergonzaba y la verdad es que no lo hacía y las dejaba yo en la mochila y un día mi mamá descubre, ¿no? Todo lo que había de comida y pues obviamente me super regañó, me dijo que era un desperdicio, etcétera. Y bueno, el castigo que me dio fue justamente muy duro. Me dijo, no te voy a dar ni dinero ni comida para que te lleves a la escuela. Les estoy hablando de segundo de secundaria, ¿no? Entonces, ahí fue, digamos que mi primer momento de crisis, por así decirlo, porque obviamente ya no tenía yo, pues ni para comer ni nada. Entonces, la realidad es que yo solito tenía que resolverme ese tema. Y empecé justamente, yo empecé a vender tazos, que no sé si muchos de ustedes los conozcan, igual ya no les tocó, y tarjetas coleccionables, y empezaba yo a venderlos entre mis compañeros, y así fue como me empecé a hacer, ¿no? De dinero y de yo tener mi propio dinero, y ya iba a la tienda y me compraba y empezaba a ahorrar y un poquito de cosas, y fue como empecé a conocer y experimentar el tema de tener dinero. Entonces, desde ahí como que yo creo que ya traía yo el chip de que me gustaba este tema de los negocios, pero no lo había identificado. Y bueno, seguí yo en la escuela, todo el rollo, y siempre me gustaron mucho las matemáticas, los números, y la verdad es que también el tema de la política era algo que me encantaba. Entonces, bueno, me decidí a estudiar economía porque justamente lo que yo me visualizaba era ser, cuando a mí me preguntaban de niño qué quería ser yo, pues siempre decía que presidente de la República Mexicana, ¿no? Entonces era algo que se me quedaba muy grabado y justamente con un afán de poder ayudar a la gente y con un afán de poder desarrollar México como país, etcétera. Y bueno, fue como tomé la decisión de estudiar economía. En el transcurso de la carrera, pues me encantó el tema de las finanzas, los números, pero el tema de la política, la realidad es que me di cuenta que no era donde yo no me iba a gustar, no iba a durar por muchas cosas, ¿no? Y fue así como un profesor se acercó conmigo. La verdad es que yo ya estaba a punto de terminar la carrera en economía. De hecho, ya la había terminado y no había hecho mi servicio social. Entonces, un profesor se acercó conmigo y me invitó a participar en un verano en un proyecto de innovación. Fue mi primer acercamiento con los temas de innovación y fue así como yo llegué a un centro de desarrollo tecnológico y empecé, me tocó llegar como practicante y trabajar en el modelo de gestión tecnológica. Entonces era un mundo nuevo para mí, yo acepté porque era una oportunidad para titularme rápido y la verdad es que me metí a este proceso, me metí a este proyecto y me enamoré. En el momento que yo terminé el proyecto, inmediatamente me puse a buscar maestrías en innovación, algo que me permitiera contar, seguir en este camino y fue así como llegué a la maestría, ¿no? Y ahí en la maestría la realidad es que me abrió un mundo completamente nuevo sobre estos temas de los negocios, el desarrollo económico. Entendí que el verdadero desarrollo económico, la realidad es que venía desde una economía del conocimiento, de valor agregado, de la innovación, este concepto, ¿no? Que hablaba mucho Schumpeter del tema de la innovación, de la destrucción creadora, ¿no? Todos estos conceptos que la verdad es que a mí me abrieron los ojos a un mundo nuevo, porque además a mí siempre me había gustado mucho el tema de la tecnología, los gadgets, las computadoras y todo ese rollo, y la verdad es que me di cuenta que esto me juntaba lo que más me gustaba a mí, ¿no? Las matemáticas, los números y la tecnología. Entonces, bueno, estudié la maestría, aprendí muchísimo. Justo antes de salir yo de la maestría, la verdad es que esto en México en ese entonces era un campo relativamente nuevo. No había muchas oportunidades de trabajo, pero bueno, parte del espíritu emprendedor, ¿no? Que a veces nosotros mismos tenemos y muchas veces no nos damos cuenta. Pues yo cuando iba a terminar ya la maestría me quedaban 3 meses, dije, híjole, ¿y ahora qué hago? Entonces por ahí me fui a buscar un par de empresas, llegó una empresa que era una oficina de transferencia tecnológica, me acerqué con el dueño y le dije, oye, mira, me quedan 3 meses de beca con ACID, que es un centro de aquí que apoya el tema del estudio de ciencia y tecnología en México. Me metí, me acerqué al CONACYT, le dije, tengo una beca, me faltan 3 meses, me gustaría entrar a trabajar con ustedes sin que me paguen estos 3 meses para que me conozcan
y si les gusta me contratan, ¿no? Entonces, pues obviamente aceptaron la propuesta, fue así como yo ya me integré en un campo laboral, ¿no? Aprender a conocer y obviamente empecé a desarrollar mi carrera profesional en ese sentido. Y bueno, la verdad es que un montón de retos, oportunidades, yo era muy inquieto, siempre me gustaba estar generando cosas nuevas, ideas, proyectos, y muchas veces la misma inquietud pues empieza a chocar un poco, ¿no? Con los tiempos y con las reglas que tienen ciertas instituciones. Y fue así como yo empecé pues a querer más, ¿no? Y empezar a tomar otro tipo de decisiones. Y así fue como tomé la decisión de cambiarme a otra empresa que me invitaba a una consultora en innovación. Afortunadamente también tuve mucho aprendizaje, pero llegó un momento en que me di cuenta que pues la realidad es que a mí me gustaría tener yo mi propia empresa, ¿no? Y bueno, fue así como con mi socio de Starblock en ese entonces, me invita a formar la empresa en un momento bien importante de mi vida porque yo iba a tener mi primer bebé, ¿no? Mi niña. Y entonces imagínense, ¿no? A emprender, abrir una nueva empresa sin muchos recursos. La realidad es que no tenía mucho dinero, ninguno de los dos teníamos mucho dinero. Y bueno, con un bebé por llegar, ¿no? Pero también es parte del saber que de uno depende, ¿no? El poder salir hacia adelante, poder lograr lo que uno busca. Y bueno, pues tomé la decisión que a pesar del momento tan complicado que pareciera yo tener, donde no podemos arriesgarnos al tema de incertidumbre, pues me aventuré, abrimos nuestra primera empresa, nuestro primer emprendimiento, que era una consultora de tecnología, después migramos a un incubador, etcétera. Y la verdad es que la experiencia fue buenísima en términos de aprendizaje, fue malísima el primer año en términos económicos. La realidad es que ustedes deben entender que el emprendimiento no todos arrancamos con las mejores condiciones económicas, ¿no? Y ni mucho menos, sino justamente el emprendedor lo que debe buscar es cómo lograr los objetivos que se propone con lo que tiene y como lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente ese primer año fue de muchos retos, de mucho aprendizaje. Yo me acuerdo que nosotros empezamos a operar pues, prácticamente en Starbucks, no eran todas nuestras citas, y la gente nos decía, oye, ¿y dónde están sus oficinas? Y nosotros, pues es que están en remodelación, pero por aquí los atendemos, ¿no? Como emprendedor muchas veces tienes que enfrentarte y tienes que tomar ciertas decisiones y tienes que saber venderte y tienes que saber, pero a final de cuentas muchas veces al principio como nadie te conoce, tienes prácticamente, a veces, no quiero decir que siempre, pero pues tienes que ceder también tú de tu parte porque te tienes que dar a conocer, ¿no? Inclusive en nuestros primeros proyectos no cobramos, pero bueno, nos ayudó mucho a que conociera nuestro trabajo, lo vemos como una inversión y eso pues nos ayudó a empezar a generar tracción y empezamos a crecer, nos convertimos en una aceleradora, abrimos un fondo de inversión, abrimos un coworking, la verdad es que empezamos a desarrollar una serie de negocios bien interesantes. Y bueno, la realidad es que en este proceso hemos visto proyectos de todo tipo, emprendimientos de todo tipo, y algo que me abrió mucho los ojos fue el haber tomado la certificación en creatividad, ¿no? Y eso es algo que ahorita les quiero platicar justamente porque eh, este tema habla sobre el cómo emprender en tiempos de crisis, ¿no? Hoy tenemos una crisis de salud, ¿no? Que nos está implicando también en una crisis económica, pero pues la realidad es que las crisis son crisis y muchas de ellas vienen por cuestiones sociales, económicas, culturales, etcétera, pero a final de cuentas, pues una crisis que pues es el rompimiento de algo que viene operando con cierta estabilidad, con cierto comportamiento, y de repente una crisis es algo que de alguna manera no vemos venir, nos cambia completamente el panorama. Y bueno, hay muchas implicaciones, tanto negativas como positivas, ¿no? No necesariamente es algo negativo, sino depende mucho del cómo nosotros podamos aprovechar esa situación, que es parte también de los perfiles innovadores y emprendedores. Y bueno, la realidad es que hoy, cuando a mí me preguntan si es posible emprender en crisis, la respuesta es, pero por supuesto. El emprender, pues no importa si estamos en crisis o no en crisis, o en una crisis personal, familiar, de muchas maneras, ¿no? La realidad es que las crisis siempre son un buen catalizador para el tema de los emprendimientos, para la generación de nuevos negocios. Y bueno, hoy es el momento también, ¿no? La realidad es que si ustedes se ponen a leer un poquito, pues podemos ver que las crisis que hemos tenido a lo largo de la nueva historia económica, pues la realidad es que han sido crisis bastante importantes, ¿no? En términos de impacto económico, pero pues también se han desarrollado empresas bien interesantes, ¿no? Como Procter Gamble, ¿no? Por ejemplo, General Motors, que son empresas que crecieron durante las crisis, ¿no? Posteriores a las crisis. Tenemos el caso de Airbnb y Uber, ¿no? Que nacieron a partir de la crisis del 2018.
2008, perdón, donde Uber, por ejemplo, Airbnb, por ejemplo, pues creó este modelo, ¿no? Después de la burbuja inmobiliaria que tuvimos en Estados Unidos y que ellos lograron tener un tema de visión, lograron entender cómo se podía aprovechar esa oportunidad, ¿no? Y lograron hoy tener una empresa que vale millones, ¿no? Entonces, la realidad es que las crisis son un muy buen momento para emprender porque nos da justamente en este cambio de industria, de oportunidades, es donde nosotros podemos detectar justamente ese nicho o esa nueva oportunidad y podemos entrar y explotarla, ¿no? La verdad es que son parteaguas bien interesantes en términos de estructuras económicas y de negocio, donde justamente tenemos mucha oportunidad, ¿no? Hoy lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de las fintech, todos estos negocios de temas de finanzas y tecnología, cuando nosotros veíamos a los bancos, ¿no? Estas firmas financieras de muchísimos años que llevan existiendo más de 50 años o inclusive mucho más, ¿no? Que hoy dominan el mundo financiero y hoy te están teniendo un competidor bien importante a través de las fintech, ¿no? Empresas, startups chiquitas que están entrando a competirles al tú por tú y que hoy estamos viendo que esta crisis que se viene, ¿no? Que se espera justamente como el impacto de una ola de un tema de salud, pues se habla de que es muy probable que se empiecen a fusionar, que haya muchos temas de fusiones en estas firmas, etcétera, porque las startups están entrando durísimo justamente en este rubro. Y bueno, vienen muchos sectores bien interesantes, ¿no? Para que puedan innovar. El tema de EdTech, por ejemplo, todo el tema de educación a distancia, pues lo hemos estado viendo, ¿no? La relevancia que ha tomado, la importancia del papel. Y bueno, tenemos el tema también de HealthTech, ¿no? Productos en temas asociados a la alimentación saludable, el ejercicio a distancia, etcétera, un montón de cosas que hoy estamos viendo en cambios de comportamiento, que justamente el emprendedor lo que tiene que hacer es aprender a detectar esa oportunidad, ¿no? Y bueno, parte de lo que justamente les hablo de la creatividad es porque tenemos que entender que la creatividad juega un rol fundamental en la generación de nuevas ideas y de innovación. Fíjense que yo cuando me hablaron de la certificación en creatividad, erróneamente yo decía, pero ¿para qué quiero yo aprender creatividad? Si al final de cuentas no soy artista, no soy músico, no soy porque tenemos como muchas veces mal concebido el concepto de creatividad. Y aún yo tomando ya la maestría en innovación, creo que es un punto súper importante que hay veces que hay que tocar porque en la formación en términos de innovación, sobre todo tecnológica, como que no se habla tanto de la creatividad, al menos cuando yo lo tomé en mi formación. Entonces, para mí como que ese concepto de creatividad no me queda muy claro. Y bueno, después de la certificación, créanme que mi vida cambió completamente porque entendí la importancia de por qué nosotros, hace ratito decía, ¿no? Que justamente tenemos que definir un problema, entender ese problema, convertirlo en una solución para poder hacer un emprendimiento. Muchos emprendimientos hemos visto nosotros alrededor de estos años que tengo yo de experiencia, es que terminan siendo un fracaso porque simplemente ellos hicieron un proyecto basados en una concepción personal de idea y que creían que esa idea le iba a gustar o le iba a servir a mucho más gente y que iban a hacer el negocio de su vida. Y la realidad es que no es así. Termina siendo algo muy frustrante porque obviamente le inviertes recurso, tiempo, dinero, pasión, todo lo que tú puedes meterle a este proyecto lo haces y cuando sales al mercado y te enfrentas con ella, pues el mercado te dice, pues no, la verdad es que no es lo que yo estaba buscando, entonces no hay una respuesta que tú esperas y esto puede ser muy frustrante, pero obviamente esto no es porque seas un mal emprendedor. Esto obedece a que muchas veces dejamos de lado ciertos pasos que es importante que conozcamos y que entendamos, ¿no? Que es algo que nosotros acá en Startup México inculcamos mucho. Nosotros trabajamos tanto con startups de alta tecnología como con MIPYMES, con emprendedores de universidades, con jóvenes. Y la realidad es que dentro de la metodología nosotros la creatividad es un eje fundamental. Y sobre todo la creatividad centrada en las personas, ¿no? Porque hoy prácticamente si yo no observo a la gente y no entiendo y no reconozco el problema por el cual les tengo que resolver, ¿no? Pues si no defino ese problema de una manera correcta, pues no voy a poder lograr hacerles una propuesta de valor, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes como emprendedores en crisis y no en crisis, en cualquier situación, observen, analicen y entiendan qué es lo que la gente en verdad necesita, qué es lo que el mercado allá afuera te está pidiendo que necesita que se resuelva, ¿no? Porque a final de cuentas ustedes entiendan que un problema tiene N soluciones, ¿no? El tema es cuál se adecua mejor, qué solución se adecua mejor para resolver el problema que se quiere resolver en el contexto en el que estamos, en el timing en el que nos encontramos, para que esto pueda ser una oportunidad interesante de negocio.
Y eso es algo que primero tenemos que definir desde la parte creativa, porque, ojo, creatividad no es innovación. Creatividad es la capacidad que nosotros tenemos de manera organizada para poder resolver problemas, aprovechando conocimientos que ya tenemos, conocimientos nuevos, experiencias y otras personas para lograr proponer una solución a un problema que nosotros identificamos. Entonces, la creatividad nos permite generar ideas o propuestas de soluciones. Ahora, ¿qué pasa? La gente no le gusta platicar sus ideas porque tienen miedo que se las vayan a robar. Eso también es un error muy grande del emprendedor y pasa mucho, y sobre todo en el contexto latinoamericano tiende a pasar mucho, ¿no? Y eso les voy a decir que en realidad es algo que a ustedes no les va a ayudar ni no les va a aportar valor. Yo siempre, normalmente cuando doy conferencias o pláticas, les digo, ¿no? ¿Quiénes de ustedes no han visto productos o servicios allá afuera que en algún momento dijeron, ay, eso a mí se me había ocurrido? Y sí, no lo dudo, porque de verdad las ideas las podemos tener todos. ¿Cuál es la diferencia? Que esta gente que está allá afuera la ejecutó, no se quedó en la idea. Tomó esa idea y buscó materializarla justamente para que entonces eso se convierta en un emprendimiento, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Pues obviamente tiene que ver con un tema de acción, ¿no? Y persistencia. Justamente lo que hablaban hace ratito cuando hablaban de que el espíritu emprendedor es una persona aguerrida, que avanza, ¿no? Que no se detiene, pues justamente es parte de lo que tiene que ver el emprender, ¿no? Si nosotros no estamos pensando o no estamos tomando acción sobre lo que queremos generar, nos va a dar parálisis por análisis y nunca vamos a avanzar y va a llegar un tercero que se le ocurrió lo mismo que tú y aunque sea medio hecho ahí como se pueda, pero accionó, la probabilidad incrementa un 85% simplemente por tomar acción en términos de posibilidades de que el negocio se lleve a cabo, ¿no? Porque la acción lo es todo. Entonces, cuando nosotros ya tenemos la idea y la solución y empezamos a tomar acción y esa acción la empezamos a compartir con terceros, se va a nutrir de mucho mejor manera y voy a tener un feedback de la gente y el potencial mercado que yo pudiera llegar a tener. Por eso es tan importante que nosotros escuchemos a las personas para entender qué es lo que están buscando resolver con el problema que yo detecté, ¿no? Entonces, justamente tomamos la parte creativa, empezamos a materializar y entonces empezamos a dar los primeros pasos hacia la innovación. Ahora, innovación no solo es innovación de tecnología. Innovación nosotros podemos hacer innovación en el modelo de negocio, podemos innovar en cómo hacemos las cosas, podemos innovar en cómo nos organizamos, en cómo lo vendemos. Entonces, innovar es prácticamente que hagamos cosas que nos diferencien de los demás, ¿no? O de lo que yo ya estaba haciendo, que me permita hacer ciertos cambios y hacer una nueva propuesta de valor, de servicio, de producto, etcétera, ¿no? Hay tipos de innovación, por ejemplo, las conexiones, ¿no? Las redes de valor, las redes de negocio, pues también se puede innovar. ¿Cómo me relaciono yo con ciertos sectores que me permita potenciar mi negocio, ¿no? Entonces, bueno, todo eso ustedes lo tienen que detectar como emprendedores, porque justamente tenemos que ir tomando este paso. El emprendimiento no es una carrera de 100 metros planos, el emprendimiento es un maratón, ¿no? Donde nosotros vamos a tener lapsos de mucha frustración, lapsos de fracaso, pero todo lo debemos tomar como aprendizaje. A final de cuentas, todo nos tiene que dejar un aprendizaje que nos permita tomar cada vez más y mejores decisiones. Estaba yo leyendo un artículo en la mañana justamente de que hablaban de cuál es la edad donde los emprendimientos son más exitosos, ¿no? Y justamente hablaba un rango de edad entre 40 y 45 años, que las empresas más exitosas en términos de startups las logran cuando los emprendedores o los CEOs tienen estos rangos de edades, ¿no? Ahora, ¿a qué se debe esto? No solo es un tema de edad, en realidad es un tema de experiencia y de maduración en las tomas de decisiones. Si ustedes empiezan desde jóvenes, yo hoy tengo 36 años y hoy afortunadamente estoy en una posición que me permite ayudar a muchísima gente, trabajar con muchos emprendedores, pero pues esto también tiene mucho que ver porque desde yo chavito pues me metí en estos rollos y siempre fui una persona que le gustó mucho accionar, ¿no? Como que a veces no sabía muy bien a dónde quería ir, pero sabía que era lo que aspiraba y que era lo que me gustaba, ¿no? Que eso es algo que también ustedes deben entender. ¿Qué es lo que les apasiona? Deben conocerse. A mí la gente me pregunta mucho que les recomiende un negocio en cuál emprender. Mi respuesta siempre es, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué te apasiona? Porque donde está
tu corazón, está tu mente, ¿no? Lo que te va a inquietar es justamente lo que vas a estar pensando todo el tiempo. Entonces, si tú buscas emprender en algo que te guste, en algo que te apasione, créanme que va a ser mucho más sencillo porque su atención, su corazón, su pasión va a estar en eso. Y todo el tiempo van a estar pensando en qué mejorar, en cómo hacerle, y la realidad es que eso les va a ayudar muchísimo. Y es algo que yo siempre he hecho de manera personal. A mí siempre me ha gustado mucho seguir lo que me llama la atención, lo que me gusta, y eso me ha ayudado a lograr, pues, ponerme en lugares que afortunadamente me han ayudado a crecer y a desarrollarme como persona, pero porque también he logrado un balance entre corazón y mente, ¿no? Porque al final de cuentas sí tenemos que buscar lo que nos apasiona, pero también tenemos que darle cierto orden y estructura que nos permita materializar, ¿no? Entonces, bueno, está el tema de cómo justamente el cómo detecto una idea, cómo la empiezo a materializar. No necesariamente tengo que hacer el producto. Existe algo que se llama producto mínimo viable, que justamente es cuando nosotros hacemos una versión muy sencilla de lo que queremos hacer. Y si es una aplicación, no tenemos que hacer la aplicación, con que hagamos una serie de bocetos, ¿no? A mano con funcionalidades y nos pongamos con la gente a decirle, oye, mira, quiero hacer este negocio, funcionaría de esta manera, ¿cómo ves? ¿Te interesaría? ¿No te interesaría? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué no me comprarías? Este tipo de cosas que nos ayuda justamente a nutrir la idea que nosotros de lo que nosotros queremos hacer. Entonces, bueno, justamente este contacto, este MVP o producto mínimo viable es justamente para que nosotros tengamos esa retroalimentación del potencial mercado y hagamos los cambios que tengamos que hacer, ¿no? Ahora, ¿cómo se financia esto? Porque también muchas veces es la gran pregunta. ¿Cómo hago yo para financiar esto? Bueno, dentro de las etapas de emprendimiento, pues tenemos la primera etapa que se llama bootstrapping, ¿no? Que prácticamente es, tengo que arrancar con los recursos que tengo. Simplemente es, si yo tengo una computadora y mi tiempo 24/7 es con lo que tengo que arrancar y posteriormente quizás tenga que pagar licencias, ciertas cositas. Entonces empezamos a apoyarnos, ¿no? Si nosotros no tenemos recursos propios, empezamos a apoyarnos de lo que llamamos las 3 Fs, ¿no? Que son los friends, los family and fools, que ya hoy ya no ocupamos el concepto de fools, porque la realidad, hoy ocupamos más el concepto de fans, porque la realidad es que estamos apostando a gente que cree en nosotros, no a gente que queremos engañar, ¿no? La realidad es que nosotros queremos pedirle que nos ayude a la gente que está creyendo en nosotros y en nuestro proyecto, y de ahí, dentro de las etapas de inversión, pues las 3 Fs es una manera muy importante para financiar en etapas semillas, en etapas tempranas. Y posteriormente, pues ahí viene la parte del ángel inversionista, que es aquella persona que ya con mayor capacidad de inversión, que ya no solo te apuesta a ti, sino le apuesta también al negocio, la oportunidad de negocio, y se suma contigo, ¿no? Al tema de poder financiar y crecer este proyecto. Y de ahí vienen pues ya los fondos de inversión, etcétera, pero la verdad es que pasa algo muy chistoso. Los fondos siempre dicen que no tienen proyectos y los proyectos siempre dicen que no hay dinero. La realidad es que ni uno ni el otro tiene razón. Simplemente no existe o apenas se está desarrollando justamente esta correcta comunicación entre ambos sectores, porque la realidad es que deben ir de la mano para que esto podamos detonarlo de manera importante, ¿no? Porque al final de cuentas el inversionista tiene un objetivo con lo que está haciendo con administrar el dinero y el emprendedor tiene otro objetivo que es generar negocio. Entonces, el tema es que el emprendedor le sepa comunicar de manera adecuada al fondo de inversión lo que busca, lo que quiere y la oportunidad de negocio, y ese es uno de los grandes problemas que vemos hoy en temas de levantamiento de capital, que los emprendedores no saben comunicar lo que están haciendo. Entonces, el saber comunicar es súper importante también, el cómo yo transmito una idea y el saber entender, o un negocio o un proyecto, y el saber entender a quién se lo estoy transmitiendo. Muchas veces nosotros nos toca que nos viene a presentar el emprendedor y que está buscando inversión y me hace una presentación comercial como si yo fuera su cliente. Entonces, ese tipo de cosas no es que la presentación sea mala, sino que no entendió que los objetivos que yo persigo y lo que a mí me interesa saber del emprendedor es otro, ¿no? Entonces, hay que ponerse siempre en el papel de la otra persona con quien voy a presentarme o voy a platicar o lo que sea, para yo entender qué es lo que le gustaría escuchar y si yo fuera esa persona, qué me gustaría a mí que me dijeran, ¿no? Por ejemplo, un inversionista, obviamente lo que busca es el negocio, ¿no? Y que esto sea una oportunidad interesante y que también confíe en ti, ¿no? Entonces,
todo esto, chicos, es muy importante que ustedes lo tengan claro, ¿no? Desde detectar el problema, ¿no? Cómo lo vamos a resolver, empezar a tomar acción y empezar a materializarlo, y de ahí empezar a buscar los pequeños brinquitos o saltitos de financiamiento, y obviamente empezar a robustecer la idea que nos permite entonces ahora sí formalizar un proyecto y salir a emprender, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente es una receta que suena muy sencilla, pero depende en un 80% de las ganas que ustedes le puedan implementar a esto, más allá de la oportunidad y el contexto, sino esto depende el 80% de ustedes como personas y del ímpetu que le pongan para lograr lo que ustedes quieren lograr, ¿no? Entonces, bueno, pues de mi parte es un poquito lo que yo les puedo platicar. Les agradezco mucho el tiempo y que me hayan escuchado y que espero que de verdad esto les haya agregado valor a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. La verdad es que es súper interesante escucharte, una experiencia increíble. Me encantó la narración de tu historia sobre el nacimiento de tu hijo y cómo esto de alguna manera te impulsó. Creo que es muy Sí, valioso claro. poder escuchar estas historias personales que seguro inspiran a muchos otros que hoy nos están escuchando aquí. Y esa diferenciación que hiciste entre creatividad e innovación, me parece que es súper importante. Así que gracias por compartir este espacio con nosotros. Y no sé si Javier se va a sumar para abrir o introducir el panel en este momento. Gracias, José Manuel. Muchas gracias, Mónica. Un gusto. Igualmente. Gracias, José Manuel, y pues estamos ya listos para poder iniciar con nuestra segunda presentación del día de hoy, el cual va a ser dirigido por Mónica de Celaya y que es parte y que van a participar también empresarios quienes se han graduado de la Universidad Francisco Marroquín. Así que muchísimas gracias a los empresarios, emprendedores que nos acompañan el día de hoy en este panel, y el tiempo es todo suyo. Muchísimas gracias, Javier. Gracias con este panel. Estamos muy entusiasmados. La verdad es que qué alegre poder ver a cada uno de ustedes, Sebastián, Alberto y Simán. Saben que les tenemos un gran cariño y admiración en la universidad y este espacio del panel es un espacio muy interesante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, quisiera darles a cada uno un espacio de 1 minuto para que cada uno pueda presentarse, que decir, pues, que quiénes son, en qué están, ¿verdad? ¿Cuál es el emprendimiento en el que están trabajando en este momento? Y luego, pues, volvemos a esta dinámica de preguntas, interactuando con ustedes, tanto preguntas que hemos recibido previamente de los participantes a este valiosísimo evento, como preguntas que van a ir surgiendo en el chat. Los invito a todos los que están acompañándonos esta noche a que compartan sus preguntas en el chat y que de esta manera podamos pues aprovechar esas historias de éxito y esas historias tan cargadas de energía y pasión que tanto el día de hoy Sebastián, Alberto y Simán nos van a compartir. Les recuerdo que el título de este panel justamente tiene que ver con esta oportunidad que ustedes han ido encontrando en sus emprendimientos ya existentes o en nuevos emprendimientos durante la crisis, entendiendo o buscando que todos los que hoy nos escuchan se den cuenta cómo lo que puede parecer un momento de desafío con los lentes de emprendedor, como digo yo siempre nos puede dar pues ímpetu para poder buscar nuevas oportunidades. Habiendo dicho esto, pues si quisieran presentarse en el orden que cada uno de ustedes quiera. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Pues mi nombre es Alberto Soto. Me gradué de la Universidad Francisco Marroquín, Administración de Empresas. Mientras estaba estudiando en la U, como que desde el inicio, emprender era lo mío, ¿verdad? Entonces empecé emprendiendo en un proyecto de café, una fábrica de café, donde lo que hacemos es comprar café, lo tostamos y lo proveemos a la industria. Luego migramos a también incluir té, y actualmente té es lo que más producimos y más vendemos. De ahí en último año de la universidad se presentó la oportunidad de pues encontrar un problema, como bien dicen, en la industria del atún fresco para el mercado japonés. Y así es como incursioné en lo que es la industria de pesca, procesamiento y exportación y comercialización de todo lo que tenga que ver con productos del mar, siendo el producto estrella el atún. Entonces, un poquito eso es lo que yo hago. Alberto. Muchísimas gracias. Además, tengo que agregar yo que Alberto ha sido ganador de varios premios internacionales de competencias a nivel mundial, que nos hace sentir a todos siempre muy inspirados y orgullosos. Gracias, Alberto, por acompañarnos. Sebastián. Mi nombre es Sebastián Berberat, tengo 26 años, graduado de emprendimiento en la UFM también, de la primera promoción, soy parte del emprendimiento de la UFM
Fundé Panito Bakery, una panificadora que provee producto fresco de panadería a la industria de restaurantes de Guatemala en segundo año de la U. Actualmente opero este negocio y ayudo en otros que son parte del grupo que les contaré más adelante, pero principalmente soy el gerente general de Panito. Y Muchas pues gracias, mucho Sebastián. Y la gusto. verdad es que como dice Sebastián, son precisamente esa primera promoción que se lanzó al vacío con esta carrera de emprendimiento que tiene la Universidad Francisco Marroquín, que les tengo que contar que hace unos días nos ganamos un premio dentro de 102 programas de emprendimiento a nivel mundial por la forma tan original que está montada la carrera y la innovación pedagógica. Simán, ¿nos quiere contar usted? Pues felicidades, Mónica, ahí por el premio y pues mucho gusto. También soy de la primera promo de emprendimiento de la universidad y pues en año de carrera empecé con la empresa Humus Foods. Somos de alimentos de impactos con impacto social que busca desarrollar productos sanos en tendencia innovadores a base de garbanzo que traen nutrición consciente que transforma vidas. Y les voy a contar un poquito más por qué. Eh, Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues miren, la primera gran pregunta que viene aquí a la mesa es para que conozcan un poco más sobre esos emprendimientos. Cuéntenos ustedes, pues digamos, en qué consiste el emprendimiento que tienen ahora y cómo enfrentaron retos adicionales durante la pandemia y hacia dónde se movieron. Y recordemos que para poder aprovechar el espacio de este foro, busquemos respuestas cortas para poder tener mucha interacción de temas y preguntas. Así que no todos los temas tienen que responder todos, pero si alguno de ustedes quisiera compartir, ¿verdad?, el emprendimiento actual, qué desafíos concretos tuvo durante la pandemia o durante la crisis y cómo reaccionaron a ello con ese espíritu emprendedor que sabemos está vivo en cada uno de ustedes. Es buenísima pregunta. Si quieren, yo puedo compartir mi experiencia durante la pandemia. Mi negocio principal es la exportación de atún fresco a mercado extranjero, es el mercado japonés. Entonces, mi negocio está determinado por, uno, fronteras abiertas, ¿verdad? Y dos, restaurantes finos de sushi abiertos que consumen producto fresco, nunca congelado. Entonces, durante la pandemia, fronteras cerradas, restaurantes cerrados y principalmente restaurantes que consumen producto fresco, mi negocio se murió totalmente. Entonces, la pandemia nos obligó, ¿verdad? Teniendo bastantes empleados, teniendo una operación importante que soportar y eso es quemar el dinero grueso. Teníamos que tomar una decisión rápida y pues decidimos usar la misma infraestructura de Tunart que se utiliza para recibir atún y exportar atún, para recibir otras especies y todo venderlo al mercado local. Y con la tendencia de que todos están pidiendo productos a domicilio, a domicilio, a domicilio, montamos un negocio de distribución de pescado a nivel nacional, eh, donde una de las áreas del negocio es la distribución de pescado y mariscos a casas. Entonces ese es uno de los destinos del negocio y el resto es para restaurantes, ¿verdad? Restaurantes y otros distribuidores de pescado. Entonces eso fue un momento así de pandemia y crisis, tener que sacar algo con los recursos que teníamos. Y así fue, con los mismos activos de Tunart montamos Macachi. Excelente, Alberto. Muchas gracias por contarnos esta historia, ¿verdad? Cómo sustituir ese mercado internacional y buscar un espacio en el mercado local. Y cuando esta vuelta termine, no sabemos cómo va a ir evolucionando, pues prácticamente multiplicó su mercado por 2. Gracias, Alberto, por contarnos esta historia. Sebastián, sé que usted tenía la intención de responder porque lo vi acercarse así a la cámara. Nos quiere contar un poquito la evolución que tuvo el negocio en el tiempo de pandemia o de crisis. Claro, se me olvidó quitar mute, pero ya estamos. Pues yo estaba recién mudado a la nueva planta de producción, primer día de operación, cumplimos una semana ahí, listos para proveerle a 10 veces la capacidad que teníamos antes y el mercado de restaurantes, que es mi mercado principal, se fue a cero. Entonces, costos fijos 3 veces más altos, pero ventas en cero. Entonces, realmente nos tocó sudarla, muy a lo emprendedor, a lo que te dicen en el libro que te va a pasar, y rápidamente diseñar todo un modelo de panadería fresco a domicilio, lo cual es complicado ya que no es un producto que se suele comprar a domicilio, el pan. Ha sido un reto muy grande,
De hecho, lo logramos, nos tuvimos a flote gracias al mercado de casas. Y hoy en día, como dice Mónica, empiezan a regresar los restaurantes y gracias a la pandemia ahora tenemos una línea de distribución de casas y restaurantes que a mediano o corto plazo nos va a hacer más grandes. Buenísimo, Sebastián, muchísimas gracias. ¿Simán quiere agregar algo sobre esta pregunta o me muevo a otra pregunta diferente? Lo mío, solo para comentar un poquito, lo mío no fue crear una línea de negocio como tal, como fue en su caso, que felicidades que ahora pararon con negocio nuevo después de la pandemia, o línea de negocio. Lo mío fue más como, fue un shock para las operaciones, entonces fue una forma de entender la fragilidad que puede tener un negocio y la importancia que es tener operaciones ordenadas, rígidas, tener visibilidad de campo y también esa adaptación en temas de ejecución, que al final lo que importa en un negocio es cómo se ejecuta, porque si se queda en papel no nos sirve tanto. Entonces fue como esa realización de lo que importa todo el papel operativo y la adaptación que tiene que tener en el día a día. Muchísimas gracias, Imán. Miren qué interesantes, 3 retos distintos, 3 industrias completamente diferentes y cómo pues presentó un reto diferente. Yo una de las cosas que más admiro de los emprendedores es la flexibilidad. Los emprendedores y los empresarios constantemente necesitan adaptarse a los desafíos que el entorno les presenta, aquellas cosas que no previeron, que no veían venir y cómo con esa capacidad innovadora, creativa, continua, pues buscan adaptarse y encontrar en ese desafío una oportunidad. Tenemos en el chat una pregunta que dicen, ¿cuál piensan que es la principal cualidad que debe tener un emprendedor para tener éxito? Y además que esté siempre viva en estos momentos de retos más grandes. ¿Cuál dirían ustedes que son una cualidad que quisieran compartir que necesita tener un emprendedor? Pues yo diría, si me permiten, que tiene que ser como la disciplina y la decisión de actuar, de seguir adelante y tener esa motivación interna, ¿verdad? Que la gente dice disciplina, pero al final es que nos motiva, ¿verdad? Y para poder seguir adelante cuando hay crisis, cuando no hay cash, cuando se renunció a alguien, cuando hubo un paro nacional y no pudimos operar ese día. Entonces como que todo esto viene la motivación de la gente que trabaja y opera. Entonces también ahí uno ve la importancia de la cultura y pues la responsabilidad y la disciplina. Excelente, gracias, Imán. ¿Quieren agregar algo, Alberto o Sebastián? Yo agregaría resiliencia y actitud positiva. ¿Por qué resiliencia? Porque realmente es constantemente problemas. La naturaleza de la empresarialidad es que siempre hay problemas. En cada área del negocio, no importa cuántos departamentos hayan en la empresa, en todos hay problemas y en todos hay necesidades. Tu personal tiene necesidades, los proveedores, absolutamente todo. Entonces es tener esa fortaleza de aguantar la peña todo el tiempo, ¿verdad? Porque incluso cuando vas para arriba, ir para arriba también trae sus cosas negativas. Por ejemplo, crecer significa requerir de más capital de trabajo para poder financiar el crecimiento. Entonces es quebrarse la cabeza de cómo lo saco. Entonces todo trae sus problemas y es tener esa fortaleza para constantemente aguantarlos y saber de que uno va siempre en trayectoria positiva, ¿verdad? Y mentalidad positiva, porque uno como líder en la empresa, uno necesita siempre estar bien. Si uno se desmotiva, uno desmotiva a los empleados. Si los empleados están preocupados, ellos están buscando en quién soportarse, están como que buscando una esperanza. Cuando hay problemas, las personas buscamos una esperanza, algo de qué agarrarnos, de qué aferrarnos. Entonces, como líderes, nos toca ser esa persona de la que se suelen aferrar el resto de miembros del equipo cuando hay problemas. Y uno constantemente estar motivado y poder inspirar al equipo constantemente, e inspirar a los proveedores, e inspirar a los clientes. Entonces, actitud positiva. Excelente, Alberto, muchísimas gracias. Y miren qué cosas tan lindas las que han mencionado. La disciplina, la motivación interior, esta capacidad de no rendirse. Y me gusta un poco lo que mencionaba Alberto, que hasta el crecimiento genera grandes desafíos.
Así que, ¿cómo se entrena uno para ser buen emprendedor? Tener esa capacidad continua de resolver problemas y esa mentalidad positiva que es tan importante y que aprende a ver una luz, aunque pareciera que todo está oscuro. Sebastián, quisiera agregar algo. Sí, gracias, Mónica. Pues estoy de acuerdo con lo que dicen, pero realmente para mí la cualidad más importante es que tiene que tener bien claro que prefiere trabajar para él mismo que para alguien más, aunque eso signifique estar en las buenas y en las malas en el frente. Si eres una Excelente. persona que quiere trabajar para alguien más y quieres ser tu propio jefe y estás decidido que ese es el estilo de vida que quieres tener, aunque te cueste más, estás en la carrera correcta. Muchísimas, Sebastián. Y miren, una de las cosas que yo justamente escuchaba una vez de un emprendedor que tuvimos visitante en la universidad, él decía, uno de los grandes desafíos es aprender a manejar la ansiedad. O sea, algunas veces uno se imagina al emprendedor como, ay, aquella persona que es dueño de su tiempo y que en realidad no tiene horarios, ¿verdad? Hemos oído esto algunas veces de algunas personas y en realidad funciona más bien al revés. Primero es aquella persona que es suficientemente valiente para enfrentarse a momentos sin respuesta, a momentos en donde hay muchísimas dudas y que tienen que avanzar, como decía Simán, tomando una decisión sin estar completamente seguros que esta es la mejor decisión para el futuro de su negocio o de su propia vida. Y saben manejar esa ansiedad de esperar las señales de regreso de esas decisiones o acciones tomadas. Así que me parece que eso es bien interesante. Tenemos otras preguntas interesantes en el chat. Nos dice, ¿qué les emociona? ¿Qué es lo que a ustedes les emociona más y les motiva y les mantiene motivados para ser emprendedores? Pues yo tengo un muy buen ejemplo. Es todos esos días de masacres y de gritadas y de problemas y de querer esconderse bajo una chamarra y no responderle a nadie, se compensan en el momento que se cierra una nueva venta. Y esos momentos que dice, ok, la gente está comprando mi producto, la gente lo está demandando, vale la pena la sufrida. Para mí esos momentos de satisfacción donde las cosas avanzan, aunque sea un pasito para adelante y se hace un buen trato, una buena venta, es gasolina en mi tanque y me fascina. Qué bonito lo que menciona Sebastián, porque miren, es celebrar los pequeños éxitos. Imagínense qué lindo poder decir que uno celebra una venta o que uno celebra la validación de un producto, que así como nos mencionaba en la conferencia anterior, uno tiene dudas si a la gente le va a gustar o no le va a gustar y lo celebra con esa validación donde la gente recibe con entusiasmo su producto y puede caminar hacia adelante y poderlo vender. Gracias, gracias Sebastián. ¿Alguien de ustedes quisiera agregar algo en ese tema de qué los motiva? A mí probablemente lo que más me motiva es cumplir metas. Cuando algo meses o incluso años atrás se planteó, ¿verdad? Y se tomó la decisión de que queríamos llegar a eso, lograrlo cumplir o excederlo, la sensación es increíble. La sensación es muy, muy, muy buena. Entonces sí, el cumplimiento de metas. Esa A sensación mí de me, logro. a mí me Dale, motiva Simón. más, sí, a mí me motiva más como poder vivir de algo que genera herramientas o que se vuelve una plataforma para ayudar a más personas a lograr sus metas, como esa relación simbiótica de poder tener mi propio negocio que me da a mí de qué comer y qué hacer cada día y al mismo tiempo que sea algo que me guste y saber de que puedo ayudar al equipo a tener una familia, a comprar una casa, cosas así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hoy escuchaba que había ahorrado desde que entró a la empresa un trabajador de nosotros, no sé cuánto dinero, ¿verdad? Entonces, me parecía súper llenador saber de que esta persona estaba positivamente llegando a lo que él quería hacer, pues entonces crear esta plataforma que ayude a los demás de esta forma, increíble pues, y por eso se refleja lo del Buy One Help One que nosotros tenemos de comprometidos a ser una corporación de impacto social, ¿verdad? Y eso también nos da algo positivo de que enfocarnos y motivarnos. Muchas gracias, Imán. Y de hecho me gustaría compartir aquí justamente la forma en que nosotros vemos a los emprendedores. Para nosotros un emprendedor es aquella persona que tiene la valentía de observar una oportunidad
basado en una necesidad. Y de manera valiente decide emprender un camino en el cual quiere resolverle ese problema, necesidad o deseo a una persona. En la medida en que lo haga bien, el premio van a ser tener utilidades y ganancias. Pero me encanta el enfoque que dijo Simán sobre el impacto que genera el emprendedor. Y algunas veces cada uno de ustedes no se puede imaginar la cantidad de impacto que genera en el entorno. En un estudio que tuve oportunidad de hacer que se llamaba The Ripple Effect of Entrepreneurship, encontramos menciones espontáneas de personas que están alrededor de emprendedores y trataban de resaltar qué habían aprendido o qué admiraban del emprendedor. Y nos podemos dar cuenta que el emprendedor se convierte en un agente de cambio, un agente generador de riqueza, un agente generador de conocimiento y que además comparte ese conocimiento con otros. Así que la verdad es que mucho de lo que ustedes están haciendo es impactar muchas más vidas de las que se pueden imaginar, empezando por ustedes mismos, sus familias, sus propios clientes y, ¿por qué no decirlo?, pues cada uno de los empleados y sus propias familias, que también se vuelven agentes multiplicadores. Hay varias preguntas alrededor del tema de recursos económicos o financieros y nos dicen, ¿qué recomendaciones darían ustedes para emprender si no se tiene suficiente estabilidad financiera o los recursos para un proyecto? O, en otras palabras, como dicen otras de las preguntas que hablan de este tema, si creemos que tenemos falta de fondos, tanto económicos o materiales. ¿Qué piensan, qué consejo, qué recomendación les darían a las personas que sienten que tienen una buena idea, pero probablemente no tienen todos los recursos para poder iniciar? Pues yo creo que hay que ser claros y honestos de que es un negocio y un negocio palpita y la sangre del negocio es el efectivo. Entonces, definitivamente es necesario conseguir esos recursos para poder accionar en la empresa. Otras formas de efectivo puede ser el inventario, puede ser la materia prima, no necesariamente tiene que ser dinero líquido, ¿verdad? Pero sí, yo creo que hay que ganar tracción de la forma más barata, sin invertir agresivamente, y hay que, cuando uno tiene un modelo viable, que era lo que Minimum Viable Product, que era lo que decía el conferencista anterior, poder empezar a arriesgar más y más recursos para generar tracción. Pero primero tiene que haber una estructura, un concepto, un prototipo, y luego tal vez ya sería la problemática, consigamos el dinero, porque sí está comprobado que esto sí funciona. Entonces, yo tomaría ese approach, sabiendo que en algún punto sí voy a necesitar dinero y que si esto va a crecer y voy a vender el doble el siguiente año, sí voy a necesitar el doble de dinero el siguiente año también. Entonces, por ahí sería mi respuesta, Mónica. Yo agregaría a su respuesta una parte de su historia que yo conozco, que justamente, por ejemplo, cuando usted empezó con la producción de hummus, que es pues deliciosísimo hummus, ¿verdad? Yo soy fanática de su producto, y usted decidió no hacer la inversión en una planta de producción, por ejemplo, sino buscó outsourcing de producción. Y eso obviamente cambió el monto que usted hubiera tenido que financiar para arrancar el proyecto, ¿verdad? Buscar un buen contrato con alguien que podía producir esto con una receta propia, con ciertos pues contratos de confidencialidad, permitió que este negocio pudiera empezar pues sin hacer la inversión en una planta de producción. Entonces creo que algunas veces pensamos que para poder arrancar un negocio tenemos que nosotros hacerlo todo, versus en este mundo en el que vivimos, buscar cómo tercerizamos, por decir así, algunas de estas partes que requerirían muchísimo capital. Entonces, en su ejemplo podemos encontrar una bonita respuesta respecto a ese tema. Alberto creo que nos quería decir algo al respecto. Sí, agregando a lo que dice Simán, es definitivamente hay que intentar lograr el objetivo que tenemos en nuestra mente sin dinero. O sea, ponernos de meta lograrlo. ¿Cómo lo logro? Sin dinero. Suena loco, pero el mensaje y el efecto que genera trabajar con esta premisa, con esta mentalidad, es poderosísimo. No solo para uno como aprendizaje, sino también para los inversionistas o posibles inversionistas, ya sea familia o ya sea un agente externo que nos va a financiar.
demuestra la capacidad que se tiene de lograr objetivos con recursos limitados, que realmente esa es la naturaleza de emprender, lograr el objetivo con los recursos limitados, ¿verdad? Entonces uno aprende muchísimo, uno se las ingenia. Por ejemplo, muy bien lo mencionó Simán, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo vengo y digo necesito $1.000.000 para el proyecto porque 500,000 se van a ir para una planta de producción y los otros 500,000 para salarios, ¿verdad? O sea, al final estás usando el dinero para convertirlo en activos. Entonces puedes buscar personas que ya tengan esos activos. Anda y pedirle permiso a alguna planta de producción que tal vez tenga un horario ocioso durante las tardes, durante las noches, y tú mismo te puedes poner a producir bajo la supervisión de un encargado, ¿verdad? Hay muchísimas opciones. En mi caso particular sucedió. Tunart era un proyecto que la barrera de entrada era bien alta, económica. Es decir, para poder hacer funcionar el negocio, ya como negocio, como empresa, era mucha plata la que se necesitaba. Entonces, nos tocó tocar puertas y pedirle todo prestado a personas. Por ejemplo, necesitábamos un área de trabajo que fuera refrigerada y que tuviera licencia sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un señor nos prestó sus instalaciones. En una esquina nosotros procesábamos. Nosotros mismos éramos la mano de obra. De día estábamos vendiendo y de noche estábamos procesando. Y eso trabajamos así durante aproximadamente 6 meses. Y todo ese tiempo fue aprendizaje. También fue mostrarle al mercado que a pesar de que no teníamos nada propio, nuestro producto era mejor que lo que existía. Y principalmente a los inversionistas, demostrarles que teníamos la capacidad de lograr nuestros objetivos con recursos limitados. Y eso les dio mayor confianza aún para tirarse al agua y realmente darnos a nosotros una planta propia. Entonces, sí, no busquen excusas de que, ay, no puedo porque no tengo dinero. Mientras haya intención, hay una manera. Como dice el dicho en inglés, when there's a will, there's a way. Muchísimas gracias, Alberto. Buenísimo. Sebastián, ¿usted quiere agregar algo a esta pregunta o nos movemos a una pregunta diferente alrededor del tema de el mejor consejo que ustedes puedan darle a un emprendedor o el reto más grande que ustedes hayan enfrentado? Nos quedan 9 minutos. Podemos responder un poquito de ambas preguntas a lo largo de estos minutos que nos quedan. El mejor consejo que le daría yo a alguien es tengan miedo de pedir ayuda. Uno va a conseguir ayuda y cuando la pide consigue todo. El mejor consejo que yo les daría es de que busquen algo que sí les apasiona, que sí les interesa y que sí lo vayan a seguir haciendo en los próximos 3 años, porque un negocio no se construye en un año. Entonces, si es algo de un año, es un hobby. y la verdad es que es algo que les tiene que apasionar para que estén motivados a seguir adelante. O sea, yo no les puedo ni decir yo, por lo menos, cuántas veces yo me quise salir del negocio porque no ganábamos tracción y no ganábamos tracción. Y yo solo dije, no, yo voy a seguir adelante porque esto es lo que yo quiero hacer y estoy cerca de lograrlo. Yo lo siento y voy bien, la visión es correcta. Y seguimos hasta que alguien creyó en nuestra visión y pues recibimos validación de ellos a través de una inversión, ¿verdad? Entonces, también estamos, pues ese sería mi consejo, ¿verdad? Excelente, y miren qué cosas tan interesantes los que mencionan los dos. Ahorita voy con usted, Alberto, que muchas veces no nos atrevemos a pedir ayuda y en realidad hay muchas más personas que están anuentes a ayudarnos, muchas veces darnos un consejo, hacer un contacto con alguien muy valioso, advertirnos, hacernos buenas preguntas. Nunca pueden faltar aquellas personas que son rudas para preguntar y que probablemente gracias a sus preguntas nos podemos poner a pensar en algunos problemas que podríamos enfrentar y a prepararnos a ellos, por ejemplo. Así que creo que hay muchos caminos por donde uno puede encontrar pues esa respuesta, esa energía que uno necesita. Alberto, cuéntenos usted cuál sería ese buen consejo que quisiéramos darles a los emprendedores. Yo le quisiera dar un consejo a los que están previo a emprender, los que están
Me he topado mucho con gente que dice, es que no sé en qué emprender, no he encontrado mi pasión. Es como, me gusta usar la analogía de, tú no encontraste el amor de tu vida en la primera cita o esperando encontrar el amor de tu vida solo viendo a las personas pasar. Tienes que tomar acción, ver algo que medio te llama la atención, la invitas a salir o lo invitas a salir, tienen unas cuantas citas y se enamoran. Y a partir de ahí es la pasión y quien quita y te casas, ¿verdad? Lo mismo son los negocios. O sea, no esperen a encontrar su pasión sentados en el sillón de su casa, pues. Ustedes vean algo que medio tenga silueta de que les gusta y tírense y prueben. Y van a ver que se enamoran en el camino. Y si no es de eso, se enamoran de algo que mientras estaban ahí, terminan enamorándose de. Entonces, tírense al agua. No importa en qué, aunque si la idea esté medio loca, lo mejor que pueden hacer es empezar ya, porque el aprendizaje que obtienen en la calle es lo más poderoso. La academia es importante, pero ya como tal es el conocimiento que se obtiene ejecutando, haciendo, es grandísimo, grandísimo. Y la última pregunta que hicieron fue, ¿cuál ha sido su reto más grande? Pues yo quiero ya por último mencionar que el reto más grande en mi caso fue eh, que la industria de atún fresco en Guatemala no existía. No existía como tal, no existían pescadores de lo mismo, no había conocimiento, no había gente dedicada a lo mismo. Entonces, las cadenas de suministro, los conocimientos no estaban. Entonces, empezar de cero una industria, uno dice, ala, qué chilero, es el primero. Sí, pero no se imaginan lo complicado de verdad que ha sido y sigue siendo y principalmente fue, ¿verdad? Porque ahorita pues hemos avanzado muchísimo, pero eso, es lograr hacer algo de cero, nuevo, es complicado. Claro, las ventajas es que para mí vender es muy fácil, ¿verdad? Porque no hay competencia o la competencia es casi inexistente, pero mis problemas están del lado del abastecimiento y levantar una industria desde cero y es como armar las bases de algo, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Nos quieren compartir Sebastián y Simán, cada uno en un minuto, ese reto más grande que ustedes han enfrentado, para que esto pues también sirva de ejemplo y de inspiración para las otras personas que nos están acompañando esta noche. Dale, Simón. Sebas, va. El reto más grande, la verdad, Mónica, creo que es una pregunta un poco, porque un reto en el emprendimiento es una locura, o sea, hay muchos retos, o sea, hay muchos aprendizajes. Yo diría que es más una colección de retos que hay que ir, porque si uno se queda con uno, puede ser que quiebre la empresa y al final surge otro, entonces todos pueden quebrar la empresa, entonces no hay un reto más importante que otro. Es sobrepasar todos esos retos y esas llamitas el día a día para lograr sobrevivir, ¿verdad? Y crecer, que es la meta de la empresa, ¿verdad? Seguir creciendo, este plano y el llano para que la empresa siga creciendo es probablemente el reto más grande y sobre estos retitos, ¿verdad? Que siempre surgen, siempre existen y van a seguir existiendo, pues, o sea, el COVID fue uno que nadie lo calculó, pues, entonces siempre hay muchos retitos que van pasando y surgiendo. Excelente. Sebastián. El mayor reto que me ha tocado sobrepasar es entender que el drive no es una fuerza de energía infinita. Es algo que se tiene que alimentar constantemente, es algo que se tiene que motivar constantemente y es también algo muy importante entender que no todos los días vas a estar de humor para hacer las cosas. Y entender que los días Sí. que estás son para salir adelante y avanzar lo más que se pueda. El que cree que el emprendedor es una máquina de energía nuclear que nunca tiene que descansar o aceptar que está de bajón, es mentira. Pero el que acepta que es así y que es humano y entiende cuáles son los días donde está motivado y cuáles no, y los usa a su favor, es alguien que probablemente le saque más provecho a esos momentos.
Muchas gracias, Sebastián, Alberto y Simán, por este maravilloso espacio donde con mucha humildad nos comparten sus historias. Los tres emprendedores jóvenes, como muchos de los que nos acompañan esta noche. Quiero que por favor durante este espacio de tiempo piensen en esa capacidad que cada uno de ustedes tiene de conectarse con energía hacia una visión futura, de conectarse con algo que les apasiona. Nos toca a nosotros, los que estamos en otros entornos, buscar cómo reducimos las barreras, cómo ampliamos el espacio de libertad, el espacio de acción que cada uno de ustedes como gente joven desea utilizar para avanzar de manera rápida. Sabemos que en muchos de nuestros países latinoamericanos, sé que hoy aquí nos acompaña gente de todos los países de América Latina e incluso de Estados Unidos, y sabemos que uno de los grandes desafíos está en la limitada libertad que algunos llegan a tener en ciertos momentos de su proceso emprendedor. Y creo que justo la reflexión que más nos impacta cuando hacemos estudios sobre emprendimiento es que los emprendedores normalmente no están ahí pidiendo favores, lo que están pidiendo es la reducción de ese espacio de acción y de ese espacio de libertad para poder moverse hacia adelante. Les agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes por creer en sus ideas, por abrirle también oportunidades a trabajadores y a nuevos emprendedores que de alguna manera se conectan con sus propios negocios. Y también les invitamos a cada uno de los que nos acompañan que se dejen inspirar, se animen a intentar y continúen aprendiendo, escuchando estas historias tan inspiradoras de gente joven que está haciendo la diferencia en el mundo en que a cada uno le apasiona. Muchas gracias de verdad por acompañarnos y la verdad es que para nosotros es un gusto tenerlos aquí. Y síganos contando, por favor, ese camino de altos y bajos que es el camino del día a día de los emprendedores. Javier, gracias por la invitación a este foro y te suelto aquí el micrófono para presentar el siguiente punto. Muchísimas gracias de nuevo. Nos encanta a la UFM, Universidad Francisco Marroquín, y al Centro de Emprendimiento Kirchner hacer estas actividades con ustedes, el FI o Fundación para la Educación Económica. Muchísimas gracias a usted, Mónica, por la participación del KEC, de la UFM, y muchísimas gracias a los panelistas, a Alberto, a Simán y a Sebastián. Verdaderamente historias inspiradoras, motivadoras y gratificantes. Y bueno, una de nuestras la siguiente presentación es una de las más esperadas. La siguiente participante de nuestra siguiente presentación es una artista, empresaria e influencer guatemalteca, uno de los mejores talentos que actualmente cantan en Guatemala. Ha inspirado a miles con su arte, música y emprendimiento a lo largo de las Américas e inclusive afuera de las Américas. Así que por favor, únanse en darle la bienvenida a Celaya. Hola a todos, feliz noche. Realmente no saben la emoción que me da poder estar aquí con todos ustedes hoy, con varios que yo sé que son locos, emprendedores, aventureros, soñadores como yo. Quise arrancar pues con este videito para que los que no me conocen vean un poquito de lo que me apasiona, de lo que amo hacer, de lo que vivo y respiro día a día, que es la música, que es el arte, que es aquello que me mantiene con energía día a día y que algún día cuando era pues muy pequeña era un loco sueño de niña y que hoy en día pues es de lo que vivo día a día. Así que más que hablarles hoy de mi carrera, de cantarles una canción, de venir a hablarles de mi música, quiero hablarles de puntos clave en mi vida, de momentos clave a lo largo de mi carrera como artista, como emprendedora, que han sido un cambio y que realmente han marcado un antes y después, porque estoy segura que de una forma u otra ustedes se van a poder relacionar, no importa en la etapa en que estén. Puede ser que estén empezando su emprendimiento, que estén todavía con ese miedo de que hay esa vocecita en las noches que les dice, anímate, emprende, pero que aún no se han atrevido a hacerlo, o que ya estén más avanzados y que simplemente estén atravesando un momento difícil, de que hay muchos a lo largo del camino de un emprendedor. Así que quiero arrancar con una frase que para mí es la base de mi pasión, es la base del por qué hago lo que hago, y dice así: It is not the things we did in life that we regret, it is the things we do not. Dice, no son las cosas que hicimos en la vida de las que llegamos a arrepentirnos, sino las cosas que nunca llegamos a hacer. Y para mí tiene un mensaje bien profundo, porque creo que muchas veces la mayoría de seres humanos dejamos de escuchar nuestro corazón y dejamos de hacer lo que realmente queremos hacer por miedo a probar, por miedo a que se rían de nosotros, por miedo a ser diferentes.
y por miedo a fracasar, sobre todo. Creo que muchas veces hay ganas, pero nos falta ese coraje para atrevernos a probar. Y el miedo muchas veces es el que nos limita. Y por eso quería basar en esta frase el nombre de mi charla, que es emprender sin límites, emprender a lo grande, emprender con libertad. Porque creo que muchas veces cuando dejamos que este miedo nos domine, nunca llegamos a lograr nuestro mayor potencial. Y saben que a mí me da risa porque yo me acuerdo mucho cuando yo era chiquita y yo crecí realmente rodeada de música. Mi abuelo fue el que me inspiró a cantar. Mis tardes y mis fines de semana eran rodeados de boleros, de canciones, de armar shows para mi familia. Y no se me olvida que siempre había ese evento familiar o con amigos donde me ponían a cantar una o varias canciones. Y siempre al final del evento se acercaba a mí una o dos o tres personas y siempre me decían lo mismo. Era: qué lindo cantás. ¿Sabes? Cuando yo era pequeño yo cantaba, mujeres y hombres. Y me hubiera encantado ser artista, pero no sé, la vida pasó y la cosa es que nunca probé, pero tenés mucho talento, dale, ánimo, tú podés. Desde pequeña hasta adolescente siempre era el mismo mensaje y me decían: hoy en día me arrepiento, hubiera probado, la verdad es que me encantaba la música, pero bueno, no se dio. Y para mí es algo que realmente me llevó a marcar un montón, esa palabra, arrepentimiento. Arrepentirse. Y me acuerdo muy bien que yo siempre me decía a mí misma: si algo no quiero, es llegar a los últimos días de mi vida y decir: me arrepiento de no haber probado, me arrepiento de no haber intentado, de no haber probado qué podía pasar, de quedarme y que por ese miedo no vivir mi vida al máximo. Y me hice una promesa a mí misma, que era: oportunidad que se asome en el camino, oportunidad que le voy a decir que sí, porque el miedo no es algo que podamos borrar de sus vidas. Yo sigo teniendo miedo día a día. Cuando se presentan oportunidades gigantescas, me da miedo porque siempre da miedo fracasar, siempre da miedo el qué dirán. Es algo que uno tiene que aprender a dominar, no a borrar, porque siempre va a estar ahí viendo cómo toca la puerta y te molesta y te interrumpe en tus planes y en tus sueños, pero hay que aprender a dominarlo y decirle: yo soy más fuerte y yo quiero hacer esto, entonces yo decido, no decidís tú por mí. Porque miren, al final la vida es muy corta, pasa muy rápido y creo que un ejemplo de eso ha sido este año. Es un año que se ha pasado volando, que hemos estado viviendo en pandemia, encerrados, que ya casi es diciembre y que uno dice: ¿en qué momento se fue? Se pasa tan rápido y el problema es que no depende de nosotros. Hagamos o no hagamos, el tiempo pasa, el tiempo corre y se va. Y entonces muchas veces nos encanta poner excusas y decir: no, es que ahorita lo que pasa es que mejor voy a trabajar unos años y después hago lo que realmente quiero hacer. O no, es que ahorita no estoy tan bien económicamente, entonces mejor voy a hacer otra cosa. Excusas, porque nos da miedo comprobarnos a nosotros mismos y nos da miedo salirnos y preferimos ser mediocres a realmente probar. Y les cuento esto porque miren, hay muchos que desde muy pequeños saben que les apasiona, como a mí. Yo les puedo decir, si algo estaba segura desde que era muy chiquita, desde que tengo memoria, es que amaba la música y que quería hacer algo con la música. Pero hay muchos otros, yo tengo amigos o gente conocida que me dice: ¿cómo sabes qué te apasiona? Yo no tengo ni idea, no sé. Y la realidad es que la pasión uno la descubre experimentando y no todos la descubrimos al mismo tiempo. Hay gente que desde muy pequeña sabe que le gusta, hay gente que tal vez hasta al graduarse de la universidad lo descubre, hay gente que hasta después de su tercer trabajo se da cuenta o hasta sus 50 años. Pero yo creo que lo importante no es cuándo lo descubrimos, es que cuando lo descubramos nos atrevamos a tomar acción, nos atrevamos a realmente seguir nuestro corazón y encontrar esa pasión. Cada persona tiene su propio tiempo, su propia forma, pero hay que atreverse a experimentar. Y les cuento esto porque a mí me pasó algo bien curioso. Yo toda la vida sabía que era algo con música, sin embargo empecé a estudiar negocios y cuando la gente me preguntaba: ¿qué soñás tú?, odiaba esa pregunta porque yo internamente sabía que quería decir ser cantante, viajar por el mundo con mi música, con una guitarra, conectar con la gente a través de canciones sin conocerlos. Pero yo decía poner una academia de música, esa era mi respuesta. Poner una academia de música, mi comfort zone, algo que sí podía hacer. Y no se me olvida, segundo año de universidad, que mi mejor amiga se sienta conmigo, me invita a comer y se lo agradezco de por vida. Y me dice: Tefi, ¿qué quieres tú? Porque así me decían, Tefi. Y yo digo: ¿qué quiero yo? Poner una academia. Y me dice: mentira, eso no querés. Y al final de la historia, pues, me hace decirlo en recio y me hace decir: yo quiero cantar, yo quiero estar subida en los escenarios como los artistas que yo veo. Y me dice: bueno, hasta que tú no lo digas en recio, no te atrevas a decírtelo a ti misma y a la gente, no vas a salir a perseguirlo, no vas a salir a luchar por ello. Y eso en mi vida marca un antes y un después, porque es ahí donde yo digo: voy a enfocar toda mi energía
en lo que yo realmente quiero, en lo que me dice mi corazón. Y me quedan 2 años de universidad, pero esos últimos 2 años fueron los mejores porque le encontré un propósito a lo que estaba estudiando negocios y en la noche música, y empecé a desarrollar mi propio branding, mi propio plan de marketing, mi propio plan financiero, salir ahora con un business plan de lo que era Celaya, la artista convencida que me quería ir a Los Ángeles. Y cuando me gradué compré un one-way ticket, me fui a Los Ángeles, llegué ahí a la ciudad de los sueños, dicen, convencida que quería ser cantante, sin la menor idea de cómo lo iba a hacer, pero me acuerdo que cuando me fui, yo dije, bueno, ahora me tiene que firmar una disquera y decirme qué tengo que hacer. Y después de eso me di cuenta que no, yo no quería que me firmara una disquera y que me dijera, hace ABC, seguí esta receta, porque al final no era lo que yo quería. Y creo que por eso cuando muchos dirán, pero ¿por qué está hablando ella si es artista y no emprendedora? Y es incorrecto porque yo creo que emprendedor es todo aquel que se atreve a seguir sus sueños, a hacer de su pasión y de sus sueños un negocio. Y fue en ese momento en Los Ángeles donde yo dije, ok, voy a empezar este camino como artista independiente. No tengo ni idea de qué se hace, me toca investigar, sé que es en la música, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Y eso le pasa a cualquier emprendedor. Cualquiera les diría al principio, uno no sabe, uno va aprendiendo, prueba y error, investigo, pregunto, como decían en la charla anterior, atreverse a preguntar, a investigar, pero empecé a perseguir eso que me apasionaba. Y les digo, no hay que confundir pasión con dinero, con éxito, con fama, con cosas materiales. Esas cosas nunca los van a llegar a satisfacer. Siempre van a ponerse una meta y cuando la lleguen van a querer más dinero, más fama, más poder. La pasión va más allá. La pasión es algo que te da propósito, que te hace decir, yo quiero que cuando me vaya de este mundo, el mundo sea un mejor lugar. Quiero realmente hacer la vida de los demás mejor a través de lo que yo ofrezco, de mi producto, de mi servicio, de lo que yo hago. Y se puede emprender en cualquier industria. Yo soy una loca aventurera que emprendí en la música, pero conozco amigos que emprendieron siendo deportistas, siendo chefs, siendo bloggers, youtubers, siendo negociantes, abogados. En lo que a ustedes les apasione se puede emprender. Emprender es simplemente buscar con libertad cómo hacer de lo que amas un negocio, como les decía. Entonces, les quiero dar 3 pasos que, contándoles un poquito anécdotas de las cosas que yo siento son vitales para poder emprender sin límites. La primera, yo les diría, es creértelo. Es la más difícil, les prometo. Creer en ustedes, tener confianza en lo que ustedes son y lo que ustedes valen. Había una persona que decía, solo existen 2 tipos de personas. Los que creen que pueden y los que creen que no pueden. Y los 2 son completamente válidos, porque lo que tú crees es lo que tú vas a lograr. Así de poderosa es la mente. Entonces yo les digo, tienen que creer en lo que son. Yo me acuerdo muy bien, y no se me olvida cuando yo empecé, yo me quería comer el mundo. Tenía tantas ideas, creía que todo era posible lograr y no tenía nada de miedo. Y entonces me pasó muy bien que cuando iba a hacer mi primer disco, porque dije tengo que hacer mi primer disco, llevaba ahorrando, yo cantaba eventos, bodas, diferentes producciones para ahorrar para hacer mi primer disco. Llegó el momento, reservé el estudio, músicos que habían trabajado con artistas que a mí me encantaban, como Shakira, Alejandro Sanz, Enrique Iglesias, y resulta que solo me alcanzó para pagar 3 canciones. Me quedé sin presupuesto. Y había aprendido de una forma que ustedes de plano conocen, si no, pues se llama crowdfunding, y hoy en día es bien popular. En ese entonces la gente no lo usaba mucho aquí en Latinoamérica, y decidí lanzar mi campaña contándole a la gente lo que yo quería hacer, mi sueño. Y para mi sorpresa, en 3 días se logró llegar a la meta, y con todo lo que se recaudó me permitió empezar el camino, poder hacer mi primer disco, mi primer video, poder hacer mi primera gira promocional en Centroamérica, que era un chiste porque yo llegaba a las entrevistas y me decían, ¿y a qué artista trae? Y yo decía, a mí misma, ¿verdad? Es algo que tal vez muchos dirían, uy, ¿cómo te atreviste? Qué pena decir que alguien no te representa. La pena, como les dije, mata sueños. Yo fui y dije, hago, y me pasaron cosas tan curiosas como tener que hacer un video. De repente tenía $100 de presupuesto, y no estoy exagerando, eran $100 de presupuesto. Y yo digo, ¿cómo puedo hacer el video? Lo quiero hacer así. Siempre yo quería que la calidad de mi producto fuera al nivel de una disquera. Y como bien decían en la charla anterior, el dinero al final no tiene que ser la clave esencial para que tu negocio funcione. Es más la creatividad, la pasión, todo lo que hay detrás. Y me acuerdo que le hablé a un director chileno, le hablé a un camarógrafo chileno que había conocido en una fiesta, que habían hecho producciones bien grandes. Les cuento la idea, lo sumo al proyecto y digo, quiero a este actor. Era un bailarín que había salido en el video Despacito de Luis Fonsi, y digo, quiero que él salga en mi video. Y le escribí por Instagram. Fue bien chistoso, le escribí por Instagram, le cuento la historia,
Y entonces me dice, sí, estoy filmando un video en Nueva York, llego mañana a Los Ángeles, llámame y seguro me cuentas del proyecto. Y lo llamo, le cuento del proyecto, para no hacerles larga la historia. Me decía, ¿quién va a coreografiar el video? Y yo le decía, tú. Y me decía, ¿y quién es el actor? Y yo, tú. Y se empezó a matar de la risa. ¿Cuál es el presupuesto? Y yo, $100. Y al final me dice, se empezó a reír y me dice, ¿sabes qué? Lo voy a hacer porque me recuerdo cuando yo empecé, me recuerdo cuando yo vine de Colombia con el sueño de ser un bailarín y hoy tengo tantas puertas abiertas, pero me recuerdo que empecé exactamente así, tocando puertas y con gente que se fue sumando a mi proyecto y que me ayudó a llegar a donde estoy hoy. Así que démosle, va a ser el primer video que coreografeo yo y nos la vamos a gozar. Y el set estuvo lleno de 60 bailarines, a los cuales llegaron por la experiencia, porque no se les pagó nada. Hice el casting por LA Casting y me tocó hasta hacer los sanguchitos a mí, para que todo se viera lo más profesional posible, pero yo yendo al súper comprando y todo, porque no alcanzaba para más. Entonces les cuento esto porque al final creo que el segundo paso es salir a buscarlo. Una vez te lo crees, una vez crees en ti, en tu persona primero, en tu producto, en tu servicio, hay que salir a buscarlo, hay que actuar. Dicen, sueños son ideas. Tú tienes que ponerte metas, acciones concretas, salir, o sea, empezar, probar. Porque al final, miren, les voy a decir una cosa, van a fracasar. O sea, no es por ser negativa, pero van a fracasar. Todo el mundo fracasa. Todos los emprendedores, todos los artistas, toda la gente exitosa que yo conozco ha tenido muchos fracasos para llegar a donde está. Y el problema es que en ese tercer paso es donde quedan la mayoría de emprendedores soñadores. Porque ustedes bien habrán escuchado que hay millones de emprendedores que empiezan con ideas y muy pocos los que realmente lo logran, muy pocos los que realmente logran llegar a donde siempre soñaron. ¿Y qué pasa en medio? Porque hay gente que se queda en el camino. Es gente que al final siento que le tuvo tanto miedo al fracaso o le tuvo tanta pena a tantas veces que fracasó que prefirió tirar la toalla y prefirió conformarse con algo que tal vez no lo hacía feliz, pero que le quitaba la incomodidad de fracasar. Pero creo que un emprendedor, un guerrero, un soñador fracasa millones de veces para alcanzarlo. Cualquier biografía que ustedes lean se van a dar cuenta que para lograrlo se fracasa 1.000.000 de veces. Y eso me recuerda a, como les digo, que el miedo no se borra. Hace 2 años me entra un mensaje por Instagram de una gente que estaba buscando talentos alrededor del mundo para un show que se llamaba The Four on Fox en Los Ángeles. Y me escribe esta persona diciendo que les había interesado mucho mi perfil, mi música y que si me interesaba audicionar. Yo no conocía el show, me meto a buscarlo en YouTube y veo la dimensión del show. Era un show donde estaba Fergie, DJ Khaled, Diddy, Meghan Trainor y era impresionante. O sea, era una producción gigantesca, la gente era un poquito más violenta a la hora de competir. Y mi primera reacción fue, no, yo no voy a participar porque yo tengo mi carrera, ¿para qué me voy a ir ahí? No, me voy a exponer, mejor no. Y me recordé, ese es el miedo, Celaya, ese es el miedo. Es el miedo que te está diciendo hacer que no, así que vas a decir que sí. Y con ese miedo dije que sí. Viajé a Los Ángeles, hice todo el proceso de audición. Para no hacerle larga la historia, fue de las mejores experiencias de mi vida, la gente que conocí, la producción, y haber estado ahí, no necesariamente al final no gané ese concurso, pero haber estado ahí me abrió la puerta a que el año pasado me invitaran a cantar en la gala de los Emmys y poder estar cantándole a actores que yo veo todo el tiempo en la televisión, los de Game of Thrones, los de Ozark, y yo decir, ¿en qué momento pasó esto? Pero creo que eso se da cuando uno se atreve a soñar con libertad y a emprender sin límites, porque no hay techo. Los que nos ponemos el techo somos nosotros. Nosotros somos los que decimos, voy a llegar solo al 5.º piso, porque sabemos que al 5.º piso podemos llegar. Pero no decimos, quiero llegar al piso 50, porque tenemos tanto miedo de saber que lo más probable es que no lleguemos, que preferimos no decirlo. Y entonces no le metemos las mismas ganas. Pero si nosotros dijéramos, voy a llegar al piso 50, voy a llegar al piso 50, y le decimos al mundo, voy a llegar al piso 50, nos vamos a esforzar tanto por llegar que probablemente paremos o en el 50 o en el 45 o definitivamente arriba del 5. Entonces, yo creo que al final lo más importante en todo esto es creértelo, salir, perseverar y sobre todo no tener miedo a fracasar y soñar en grande. La gente que realmente es exitosa, para mí éxito no es el más millonario del mundo, no es el que tiene más poder. Exitoso es aquel que vive feliz haciendo lo que le apasiona, haciendo lo que ama, que logra hacer de eso que le apasiona su vida, su negocio, su día a día. Y como dicen,
no es color de rosas, no es que todos los días sean súper fáciles, por eso es que mucha gente realmente no llega. Pero creo que si tenés el enfoque correcto y sobre todo tenés un propósito que sea lo que le dé esa gasolina a tu pasión, te prometo que tarde o temprano vas a llegar. Así como dicen, aquel que está cerca del peluquero todo el tiempo, tarde o temprano le van a hacer el corte. No importa en qué momento, pero va a pasar, porque al final creo que es esa perseverancia que te hace lo que tú sos. Entonces, si algo les puedo dejar hoy, yo les digo, hoy en día yo veo muchas de las cosas que me rodean, muchas de las cosas que hago, muchas de las puertas que se me han abierto y ni yo me lo puedo creer. O sea, digo, si hace 5 años que yo arranqué ya oficialmente como artista independiente, yo me hubiera dicho, mira, en 5 años tú vas a estar cantando ahí, en la gala de los Emmys, lanzando una canción ahí, o vas a estar en este video, o vas a conocer y componer con gente que le escribe a Juanes, a Shakira, a Balvin, a todos los grandes, y estar en la misma sesión con ellos. Yo diría, no, que mentira, pero pasa, las cosas pasan, y yo creo que Dios abre las puertas cuando uno tiene fe y uno se atreve a creer, y sobre todo uno trabaja por ello. Las cosas no pasan de la noche a la mañana. Uno muchas veces ve la punta del iceberg, como dice, pero no ve todo lo que hay abajo, todo el trabajo que hay para llegar ahí. Entonces, si algo les puedo dejar yo hoy a ustedes, es que lo que sea que exista en su corazón, esa chispa que está dentro de ustedes, esa chispa que los hizo hoy inscribirse y registrarse a este foro de emprendedores espectacular, escúchenla, pónganle atención. O sea, tal vez no les estoy diciendo hagan todo así, o sea, no, pero pongan la atención, escuchen a su corazón y cuando estén seguros, síganlo. Esta vida es de ustedes. Tienen mucha gente a su alrededor que los acompaña, mucha gente que va a estar ahí para apoyarlos, mucha gente que les va a tocar dejar ir porque tal vez no les hace bien, pero la vida es de ustedes. Entonces creo que qué lindo poder llegar al final de tus días y decir, viví al máximo. No se me olvida una persona que yo quiero mucho, que al momento, pues, no se me olvida que al momento que estaba en sus últimos días me dice, mira, para mí, si al final muero por cáncer, porque tenía cáncer, no es que perdí, sino al final gané. Gané porque viví con pasión y viví con mi mayor potencial. Entonces, atrévanse a soñar, atrévanse en ustedes, crean, salgan a buscarlo, perseveren y no tengan miedo a fracasar, porque les prometo que todo lo que exista en su imaginación lo pueden lograr. Soy Celaya y los invito a que no va a haber sección de preguntas y respuestas, pero a que cualquier comentario, algo que me quieran compartir, su historia, pregunta, me escriban en redes sociales. Estoy como Celaya Steph. Celaya es con Z, Y, Steph, con PH al final. Ahí pueden meterse a escuchar mi música también. Estoy como Celaya en todas las plataformas, pero que de verdad me escriban sin pena ahí en el Instagram, Facebook, y voy a estar pendiente estos días, conociéndolos más de cerca a todos los que nos escuchan desde diferentes países de Latinoamérica. Les mando un abrazo grande y muchos éxitos en todo lo que viene para ustedes también. Muchísimas gracias, Celaya, por compartirnos de tu inspiradora trayectoria y contagiarnos con tu increíble actitud. Y si me llevo algo de lo que mencionabas hace unos momentos y que me fascinó, es la frase de la pena mata sueños. Qué increíble frase, me encantó. Y así que muchísimas gracias por acompañarnos, por atender nuestra invitación y esperamos poder tenerte pronto en un espacio como este. Para nuestra siguiente presentación contamos con la participación de Armando Regil. Armando es fundador, presidente y CEO de I2Co School of Transformative Leadership, escuela de liderazgo creativo, diseño e innovación dedicada a acelerar líderes en empresas, gobiernos y organizaciones a través del diseño de masterclass y experiencias de aprendizaje y transformación personal para generar soluciones creativas e innovación exponencial. ¿Cómo estás, Armando? Muchísimas gracias por poder unirte a este increíble evento y es la última presentación que tenemos el día de hoy, así que tú vas a concluir con sello de oro. Gracias, Javier. Encantado de estar con ustedes, todos los amigos de FI. Es un honor, es un gran evento y a todos los jóvenes, a todas las personas que hoy se han conectado, muchísimas gracias. Este tiempo para reflexionar sobre el valor tan grande de emprender. Gracias de nuevo a los organizadores de FI. Y bueno, miren, yo les quiero compartir que hace tiempo escuché una definición que al parecer encajaba con lo que yo he hecho hace varios años a nivel profesional, cuando después de graduarme de la carrera decidí emprender, pero en el ámbito de las ideas.
Y alguna vez escuché en Washington, D.C., en un evento, que las personas con el perfil como yo nos dicen policy entrepreneur o intellectual entrepreneur. Entonces, quien se dedica al mundo de las ideas, quien se dedica, en este caso, a defender la libertad, a crear un think tank, pues también es un emprendedor. Hay muchas formas de emprender, hay muchos tipos de emprendedores. Lo importante es que nos atrevamos a ser uno de ellos, independientemente de la causa, de la misión o del objetivo que persigamos. Fíjense, se ha hablado en esta tarde, muy interesante, todos los conferencistas que han compartido hoy con nosotros, cómo hoy vivimos el momento de mayor disrupción. Esta pandemia nos está moviendo completamente de pies a cabeza. Y lo primero que quisiera reflexionar con ustedes es que antes de la pandemia se creía que innovar era asumir un acto arriesgado, ¿no? O sea, si innovabas era muy arriesgado porque no sabías cuál iba a ser el resultado o qué iba a pasar. Hoy el riesgo más grande es no hacerlo. El riesgo es no innovar. El riesgo es no emprender. El riesgo es quedarte donde estás, en tu zona de confort, y tratar de que desde ahí la vida sea mejor para ti. Eso no va a suceder. Hoy la apuesta tiene que ser salir de ahí, atreverte, arriesgarte, emprender, innovar. Les cuento, hace algunos años tuve oportunidad de participar, 4 años exactamente, en la reunión anual del World Economic Forum en Davos, justo cuando se habló sobre el tema de la cuarta revolución industrial. ¿Qué significa vivir hoy el momento más disruptivo en la historia? Cuando el profesor Klaus Schwab nos presenta su libro, que es el que enmarca las discusiones de esta reunión tan interesante a la que asisten mujeres y hombres, pues los más poderosos del planeta, los que tienen mayor influencia en el ámbito económico, político, social, académico, cultural. Imagínense en este contexto cuando Schwab les pregunta a estos líderes, ¿qué sienten ustedes de vivir el momento más disruptivo en la historia? Yo no creería que ellos tienen todas las respuestas, que ellos saben lo que está pasando, que ellos dominan todo, porque tienen información privilegiada, porque tienen cualquier cantidad de recursos. Y la respuesta que engloba la mayoría de las respuestas que se dieron en este foro es, estamos abrumados. Y comparto con ustedes esta anécdota porque creo que es el sentimiento que muchos hemos tenido, no solamente hoy en la pandemia, pero incluso ya hace algunos años. ¿Por qué? Porque esta cuarta revolución industrial ha alterado prácticamente nuestra forma de vida. Ojo, por supuesto la pandemia lo ha hecho exponencial, pero ya se venía alterando la forma en que producimos, cómo consumimos, cómo nos comunicamos, cómo nos transportamos, cómo nos relacionamos. Y esto está generando cambios a toda velocidad que impactan a todos por igual, no importa en dónde estemos, y a todos los sistemas se ven prácticamente alterados. ¿Por qué menciono esto? Porque hay que entender el contexto en el que estamos, pero ojo, no para sentirnos más abrumados o más preocupados, sino para entender algo que para mí fue revelador de esta respuesta, que refleja el poder de nuestra vulnerabilidad. Hoy todos somos más vulnerables, no solo nos sentimos más vulnerables, sino que somos más vulnerables. ¿Y eso qué significa? Que hoy estamos en una oportunidad única en nuestras vidas para reconocer que solos no podemos, que si queremos emprender, que si queremos crear, que si queremos innovar, que si queremos transformar lo que sea que nos apasione, necesitamos de los demás. No estamos solos, no nacimos solos, no podemos lograrlo solos. Incluso los grandes desafíos se entienden como que no hay una sola persona, un solo actor, un solo gobierno, una sola empresa multinacional que por sí misma pueda hacer frente con éxito a estos retos. Entonces, ¿qué significa esto? Que hoy nosotros tenemos que voltear y reconocer a los demás, porque cuando hablamos de emprender, se trata de ser creativos en la forma de encontrar personas que les apasione la misma causa, de ser creativos en la forma de organizarnos, de ser creativos en cómo vamos a plantear un modelo de negocio en un momento absolutamente disruptivo, no tradicional y no convencional. Entonces, es importante entender hoy esta realidad de ambigüedad, de complejidad, de incertidumbre, que a muchos los paraliza y los abruma, pero que no tiene que ser el caso nuestro, sino que eso nos tiene que mover a soñar más, a creer más y a tratar de hacer cosas diferentes. El tema es que siempre que escuchamos estos cambios, esta realidad tan disruptiva, el consejo que la mayoría de la gente nos da, cuando incluso estás pensando en emprender o ya tienes un negocio en el que quieres seguir innovando, te dicen, a ver, lo que tienes que hacer es adaptarte a los cambios. Y yo les voy a decir una cosa, adaptarnos no es suficiente. Adaptarnos pareciera como que significa volver a nuestra zona de confort, a nuestra burbuja, a lo que conocemos y reacomodarnos ahí. Y en esta vida
no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay prosperidad, si te quedas en tu zona de confort, lo que tienes que hacer es salir de ahí. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje que yo he querido compartir en todo este tiempo a las personas, no solamente que emprenden, pero que ya tienen algún negocio que incluso hoy está en dificultades y enfrentando desafíos? Pues que no se conformen con adaptarse, sino con reinventarse. O sea, reinventarme significa que hoy soy consciente de mi realidad, de mis talentos, de mi liderazgo, de mis capacidades, pero también entiendo que como todo está cambiando tan rápido, ya no es suficiente utilizar las mismas herramientas, las mismas formas, los mismos métodos del pasado, porque mucho de eso se está volviendo obsoleto y mucho de eso incluso está colapsando. Entonces, fíjense algo bien interesante. Si yo les hiciera la pregunta, a ver, tú ya tienes una idea de un negocio, o ya eres empresario, o estás en un proceso de crecimiento importante, ¿de dónde crees que va a venir la mayor competencia para ti, independientemente de tu industria, de tu sector, de tu medio? ¿De dónde crees que va a venir la competencia los próximos meses y los próximos años? Y esta es una pregunta bien interesante. ¿Por qué? Porque la mayoría pensaría que la competencia va a venir de la misma industria, o que va a venir de personas con características similares o negocios parecidos a los de ustedes. La realidad es que no. La realidad es que la mayor competencia va a venir de nuevas industrias, de industrias que hoy completamente parecen fuera de nuestra órbita, de nuestro alcance. Lo que les quiero decir es que a la velocidad a la que todo está cambiando, tú no sabes el día de mañana que va a hacer que todo sea totalmente diferente. Lo que ha hecho el Internet de manera exponencial, lo que hacen las nuevas tecnologías, lo que hace la automatización, lo que hace la nanotecnología, lo que hace la inteligencia artificial, la computación cuántica. Hay una serie de realidades que muchas veces ni siquiera tenemos en nuestro radar, pero ¿qué es lo que está volviendo que este momento sea tan disruptivo? ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces en la vida nosotros nos preparamos para planear y planear y planear y planear, y nos educan o nos programan para que siempre tengas un plan de aquí a acá, de aquí a acá, y de repente cuando llega una pandemia como esta, lo primero que colapsa son los planes personales, los planes familiares, planes de inversión, de vacaciones, eventos, se caen. ¿Cuál es la lección de esta pandemia entonces? Si lo que quiero es emprender en un momento tan difícil o disruptivo, o lo que quiero es consolidar mi negocio y experimentar nuevas opciones, pues más allá de planear, lo que tenemos que aprender es a improvisar. Lo que tenemos que aprender es a reinventarnos en el camino para que no importa que yo haya tenido una idea inicial, si la realidad me hace voltear hacia otro lado, tengo que tener la capacidad de moverme y de decir, a ver, no me voy a casar 100% con mi idea si de pronto puedo explorar algo más que va a hacer que ese emprendimiento sea todavía más relevante. Entonces, hay gente muy cuadrada, muy cerrada que dice, no, yo ya tengo esta idea, no le voy a mover, no quiero cambiar, y se cierran completamente. Y aquí la apuesta tiene que ser, a ver, no, yo entiendo que el entorno sigue cambiando, yo pienso que voy por aquí, pero si de repente se abre una puerta a este lado, pues la aprovecho y me aviento. Y probablemente voy a tener oportunidades de mercado, nuevos clientes, o voy a poder aprender que hay una nueva posibilidad para generar otro producto, otro servicio a lo que yo tenía en mente. Entonces, este momento, yo les diría, lo más interesante es abrirnos completamente, porque muchas de las cosas que creíamos que eran impensables, hoy son totalmente posibles. Piénsenlo de esta manera. Antes de emprender, a mucha gente le costaba trabajo porque decían, ¿cómo voy a empezar un negocio en 90 días? Que es la idea que hemos tenido para esta conferencia. Sí, mi competencia es muy grande, si no tengo experiencia, sí, cualquier cantidad de cosas. Y además siempre pensabas, yo quiero iniciar un negocio en este sentido o sobre este mercado, quiero atender esta necesidad. Pero hay competidores muy grandes y el pez grande siempre se come al pez pequeño. Ese era el paradigma que durante mucho tiempo estuvo vigente. El grande se come al pequeño. Entonces, si tú eres pequeño, porque todos cuando empezamos somos muy pequeños, ¿no? Y muy frágiles y muy vulnerables, pues siempre creías, no, pues ¿cuándo le voy a llegar al grande? Nunca, entonces el grande me va a comer porque es el competidor que lleva ventaja. Hoy la realidad nos ha enseñado que ese paradigma está colapsando completamente, que hay monstruos de empresas que eran o que todavía son, que pueden eventualmente desaparecer y colapsar porque hay nuevos actores y nuevos jugadores pequeños, que se vuelven tan disruptivos y tan ágiles y que se reinventan todo el tiempo, que por eso eventualmente son capaces de superar al más grande y de comerse al más grande. Entonces,
Esa idea de que el grande se come al pequeño no es cierto. Si tú eres pequeño, pero eres ágil, si te puedes reinventar, si puedes abrirte a entender esta realidad en este contexto como te lo cuento, vas a tener una ventaja sobre el grande, aunque de momento no lo creas y no lo sientas. El problema es que antes de dar el paso a emprender, o si ya tienes tu negocio, como decía, antes de atreverte a innovar, muchas veces lo que te condiciona son una cantidad de pretextos impresionantes. Hay miedos, hay prejuicios, y empiezas tú solito a justificarte, no, mejor no lo hago porque me voy a enfrentar a todo esto, no, mejor no lo intento porque de entrada ya llevo desventaja, lo que sea. El problema es que son pretextos, pretextos, pretextos. Y lo que hoy tenemos que hacer nosotros es derribar todos esos muros mentales, para decir, a ver, voy a entender este momento no solo desde la parte difícil o desde la parte de las amenazas que ha supuesto vivir una pandemia como esta, sino desde la parte de las oportunidades. Y en ese sentido, piénsenlo de esta manera. Les voy a dar estos puntos como consideración para que eso los motive a decir, a ver, sí puedo emprender en 1, 2 o 3 meses, aún en estas circunstancias, porque hay ciertas cosas que pueden jugar a mi favor. Por ejemplo, las herramientas que antes solían estar fuera de tu alcance, hoy son de fácil acceso. Hoy tienes acceso a cualquier tipo de tecnología, cualquier app que te facilita, que te ayuda a hacer mucho más ágil cualquier proceso. Hoy tienes la capacidad, la pandemia, de alguna manera, al volvernos más digitales, ha acortado el tiempo y la distancia de muchas cosas. Entonces, nos extrañamos porque no nos podemos ver hoy físicamente como quisiéramos, pero también la verdad es que la digitalización y el estar conectados como hoy ha hecho que se acorten las distancias y que haya nuevas posibilidades. La tecnología que antes costaba miles de pesos, de dólares, de lo que tú quieras o de euros, hoy cuesta mucho menos. Incluso hay tecnología que ya se volvió gratuita. Entonces, ¿cómo utilizo esas herramientas tecnológicas a mi favor, a favor de mi negocio, a favor de mi idea para lograr este emprendimiento que tengo en mente en poco tiempo? Entonces, lo que antes me podía tardar 6 meses, 1 año o 2, con estas nuevas tecnologías a lo mejor lo puedo acortar a 1 mes o 2 meses o 3 meses. Entonces, hay que explorar en ese sentido porque hoy este es otro paradigma que ha venido colapsando. Una persona puede hacer el trabajo de un departamento entero. Hoy, gracias a este tipo de herramientas, lo que antes a lo mejor hacían 2, 3, 5 personas, lo puede hacer una persona súper eficientemente y además desde su casa. Esta pandemia nos ha enseñado que no tienes que gastar necesariamente en pagar la renta de una oficina, el alquiler, que a lo mejor de momento se vuelve un obstáculo, ¿no?, para emprender, para empezar, y que si te sabes organizar muy bien y que si tienes disciplina y que si sabes lo que quieres, tú desde tu propia casa puedes emprender. Piensen ustedes. Miren, hace 2 años estaba yo en una masterclass en Stanford, en California, y estaba platicando con un amigo, íbamos caminando después de una de nuestras clases, y de pronto nos encontramos con una casa muy bonita, muy normal, nada del otro mundo, no una mansión, una casa, pero esa casa tenía afuera una placa en donde decía, esta es la casa en donde nació Silicon Valley. Imagínense ustedes, hoy Silicon Valley no solamente es un espacio físico en California donde se genera la mayor innovación del mundo, sino Silicon Valley también se convirtió en un estado mental para mucha gente emprendedora e innovadora. ¿Pero por qué? Porque en esta casa, decía la placa, resulta que 2 amigos, un señor tal Hewlett y otro señor tal llamado Packard, decidieron crear una empresa, HP, ¿no?, que fue prácticamente el origen, lo que permitió la creación de un ecosistema absolutamente fascinante y que se ha convertido en lo que hoy es Silicon Valley. Entonces, imagínense de verdad cómo desde una casa, y cuántas historias, la de Bill Gates, la de Steve Jobs, o sea, en un garage, en una casa. Hoy la pandemia nos ha obligado a volver a estar adentro, pero eso, más allá de ser un problema o de generar obstáculos, es una grandísima oportunidad si nosotros nos damos cuenta que hoy podemos desde aquí hacer esa diferencia. Lo importante es lo que han dicho todos los conferencistas extraordinarios que hablaron antes de mí, tener esa pasión, esa capacidad de soñar, esa fuerza interior que te mueve. Pero el punto es que vivir lo que hoy vivimos no es pretexto para no hacerlo. Y otra cosa es que desde casa además podemos estar trabajando y colaborando con personas que a lo mejor ni siquiera conocemos y que pueden estar viviendo en cualquier otra parte del mundo, a miles de kilómetros de nosotros. Entonces, ya tampoco es pretexto. Les decía, la tecnología acorta el tiempo y la distancia. En esto, por ejemplo, yo les comparto brevemente, hace 1 año, por supuesto, retador para todos, pero somos 5 socios que decidimos
formar equipo y emprender una nueva empresa de tecnología. Imagínense, tomamos la decisión noviembre, diciembre del año pasado. Nos vimos en enero, antes de que esto estallara fuertemente la pandemia, y decidimos que este era el año de lanzarnos. Bueno, está por demás decir lo grandemente retador que ha sido este año, pero lo que les quiero decir es que de los 5 socios, 2 estamos en México, 2 están en España, 1 está en Boston. Y la verdad es que ha sido increíble lo que hemos podido avanzar en estos meses, a pesar de la pandemia, a distancia. No nos hemos podido ver cara a cara, pero nos vemos constantemente gracias a estas plataformas y hemos podido crear las bases de una empresa que próximamente espero compartir con ustedes a través de Big Data, de Smart Data y de generar soluciones inteligentes utilizando nuevas herramientas, de lo que vamos a poder lograr y eventualmente también apoyar y servir a nuestros países de Iberoamérica, España, América Latina. Pero lo que les quiero decir es, no hay pretextos. Incluso este año ha sido muy difícil porque en noviembre o en diciembre que empezamos a planear todo esto, nadie nos imaginamos lo que pasaría, pero ha valido la pena. Además de que cada uno tiene otros proyectos y otras empresas, decidimos emprender juntos y hasta ahora, bueno, pues ha sido una experiencia maravillosa. Entonces, el punto es, una de las herramientas, yo tengo el honor de hace unos años haber creado con mi hermana una escuela de liderazgo creativo, diseño e innovación, y una de las herramientas que nosotros enseñamos a lo largo de este proceso creativo, que hacemos masterclasses para empresas, para gobiernos, para organizaciones, de forma que les ayudamos a acelerar el liderazgo creativo de sus equipos y les damos, a través de un proceso creativo de mayor colaboración y co-creación, herramientas para innovar y para generar nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos. Bueno, hay una herramienta súper útil que se llama Reformular. Y esta herramienta lo que nos ayuda es a entender cómo podemos cambiar de alguna manera el marco de referencia de nuestras ideas, cuestionando. Normalmente cuando nosotros emprendemos, cuando tenemos la idea de un negocio nuevo o un negocio consolidado, hay una idea fundamental que es la que sostiene toda la operación y todo lo que hacemos. Pero cuando nos vemos en una situación de reto por la vulnerabilidad, por todo lo que les acabo de explicar, de pronto esta idea inicial se tambalea y el problema es que nos aferramos a ella y eso nos impide innovar y nos impide abrirnos a otras posibilidades. Y esta herramienta para reformular lo que nos permite es tomar la idea fundamental, pero como es muy difícil a veces cambiar lo que tenemos muy arraigado, es entender cuáles son las ideas secundarias alrededor que sostienen esta idea y en lugar de querer cambiar de la noche a la mañana esta idea que puede estar muy arraigada, vamos cambiando paulatinamente las ideas secundarias, dándoles la vuelta y cuando hacemos esto la idea fundamental cambia. ¿Por qué es importante? Porque reformular hoy es una oportunidad muy grande para todos. Les digo, a veces nos casamos con una idea, con un producto, con un servicio, con un proceso, con un proyecto en específico, tenemos nuestros clientes muy identificados, pero ¿qué creen? De pronto ante esta realidad pueden cambiar nuestros clientes, pueden cambiar los mercados, pueden cambiar tantas cosas que se alteran, que eso nos tiene que mover a que lejos de sentirnos abrumados, podamos ver con ojos nuevos estas posibilidades. Entonces, yo les diría, no es momento para ser pesimistas, no es momento para poner pretextos, excusas, es momento para creer en ti, lo que todos han dicho, y no menosprecies algo muy importante. Todo lo que hoy das por hecho y lo que te rodea, todo eso que admiras, cuando cualquier producto, cualquier cosa que te haga sentir admiración, piensa que algún día fue solamente una idea en la mente de una persona como tú, quizás más viejo, quizás más joven, quizás en un país, en tu propio país o en otro país, no importa. El tema es que todo lo que hoy nos rodea primero pasó por la mente de alguien y fue una simple idea que con mucho esfuerzo, trabajo, perseverancia se convirtió en realidad. Entonces, lo que te quiero decir es que no deseches ningún sueño, ninguna idea. Eso que te apasiona es lo que te mueve a tomar una decisión importante en tu vida para atreverte a hacer la diferencia. Lo único que te quiero decir hoy es, puedes emprender en un mes, en 2 meses, en 90 días o en 6 meses. No te preocupes tanto por el tiempo, sino por tener el mindset y la apertura suficiente de mente y de corazón para entender esta realidad y para abrirte a nuevas posibilidades en una coyuntura en la que más allá de todos los riesgos está llena de oportunidades para hacer la diferencia. Muchísimas gracias, Armando, por poder cerrar con broche de oro y por esa inspiradora presentación que nos motiva a poder iniciar y a poder tener la mentalidad correcta
a la hora de identificar oportunidades. Hemos platicado sobre cómo la crisis, cómo en medio de una pandemia aún se pueden encontrar esas oportunidades que únicamente la adversidad muchas veces nos puede traer. Así que muchísimas gracias por poder participar en nuestra Semana de Emprendedores. Esperamos poder seguir haciendo estos espacios en conjunto contigo y muchísimas gracias por todo tu tiempo. No, hombre, a ti, Javier, la verdad es que atrévanse a ser emprendedores en el mundo de las ideas, de los think tanks, en el mundo empresarial, en el mundo, ¿por qué no también político? Necesitamos gente que rompa paradigmas, que rompa moldes. Lo mismo que nuestra conferencista extraordinaria antes de mí, Celaya. No vamos a poder responder ahora preguntas, pero lo que me quieran escribir, yo feliz de entrar en contacto con ustedes. Lo mismo en redes sociales, me pongo a sus órdenes. En Instagram me pueden encontrar como @regil. Nada más @regil en Instagram y en Twitter, Armando-Regil. Armando-Regil Twitter, @regil Instagram, cualquier medio, encantado de leerlos y desearles el mayor de los éxitos en lo que emprendan. Me encantará escuchar sus ideas, ver cómo evolucionan. Y a ti, Javier, y a todo el equipo de FI, felicitarlos por esta extraordinaria semana de emprendimiento que ha sido un éxito maravilloso. Muchísimas gracias, Armando. Mónica de Celaya, muchísimas gracias por la participación que la Universidad Francisco Marroquín tuvo en esta Semana de Emprendedores. Muchísimas gracias al Centro Kirchner de Emprendimiento por toda la ayuda y por toda la buena intención de poder sumarse en esta noble causa que es el emprender. Mónica, creo que está en mute. Muchas gracias. Decía que para nosotros es un gran gusto poder acompañarlos como Universidad Francisco Marroquín y como Centro de Emprendimiento Kirchner, que nos pueden encontrar en kec.ufm.edu. La verdad es que somos grandes admiradores de los emprendedores y nos encanta haber podido hacer este evento con ustedes y celebrar ese espíritu emprendedor que tiene todo ser humano, que deja volar ese espíritu en un entorno de libertad. Muchísimas gracias, Mónica. Agradecemos a todos nuestros colaboradores y aliados a lo largo de las Américas que se sumaron en nuestra Semana de Emprendedores. Muchísimas gracias por todos los esfuerzos de difusión que cada uno pues apoyó y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de toda la Semana de Emprendedores en nuestras distintas ponencias a lo largo de esta primera edición. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que puedan llenar el feedback a la hora de salir de nuestro Zoom call, de nuestro webinario de Zoom. Y muchas gracias, nos vemos en la próxima. Agradezco también a la producción de FI. Muchísimas gracias a todos los que hacen de esta oportunidad factible. Nos vemos en la próxima y feliz día.